Saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural, artístico, literario, Harry Confidencias en el Tiempo. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, eh, al fin llegó el momento de llegar a entrevistar a nuestro invitado de honor, porque hoy estamos felices, contentos, y porque tenemos el honor de entrevistar al escritor y poeta y editor Jorge Ureta Sandoval. Esperemos que nuestro invitado nos confiese lo que quizás osadamente trataremos de preguntarle sobre su vida, su obra y algunos de sus proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de nuestro invitado Jorge Ureta Sandoval. ¿Qué tal, estimado Jorge? Bienvenido al programa y gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti, Jonathan. Estoy muy contento de ser partícipe de este río, ¿no? De este río de palabras, de conversación, de entremés, de lo que tú muy bien has llamado a tu programa de ese espíritu de confesión, ¿no? Los escritores, de una u otra manera, nos confesamos o confesamos lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos alarma, lo que nos da felicidad en nuestro texto, ¿no? Así que vamos a ser infidentes. Muchas gracias. Más bien, gracias a tu persona por la paciencia. Pero bien, antes de iniciar con las preguntas, tengo aquí una biografía de nuestro invitado, Jorge Ureta Sandoval, Lima, Perú, 1986. Periodista de profesión, pasa sus días entre la docencia, escritura, edición, corrección y diagramación de libros. Autor del poemario La Fuerza Equivocada, que trata sobre la Franja de Gaza en 2 ediciones, la peculiar novela fragmentada Amores Tontos, su obra más leída en 8 ediciones, el libro de mitología propia Dioses, manuscrito original, 2 ediciones, el libro de relatos Morir en el Intento, la selección de cuentos y poemas, Las Féminas de Poe, es honor a la superioridad de la mujer personaje en 2 ediciones, y el cuentario en homenaje a autores fallecidos omitidos, es editor general de Eris Editorial, director de Ánima Literario y book designer en Beltway Editions. Bien, mi primera pregunta, estimado Jorge, sería, cuéntanos cómo fue pues tu infancia, el lugar donde naciste en aquel entonces, qué recuerdos tienes del lugar de tu nacimiento, Jorge. Sí, bueno, dice, según los psicólogos, investigadores, dicen que nosotros tenemos momentos, ¿no? Flashes de imágenes hasta a partir de los 0 meses hasta los 2 a 3 años. Lo que sucede es que en estas imágenes, en mi caso, son un poco borrosas. Lo que sí recuerdo muy bien es un momento un poco trágico que sufrí a los 3 años, sufrí un accidente bueno, no de tránsito, ¿no? El carro se subió a un parque y me llevó unas cuantas cuadras hasta que me soltó, dejándome casi el brazo derecho destrozado, ¿no? Estuve en el hospital un buen tiempo, justo en el gobierno, el primer gobierno de García. Fue complicado según lo que me cuentan y según lo que me acuerdo, porque estábamos en paros. Tú sabes que el Perú en los 80 y tantos 88, 89, estábamos en crisis económica y terrorista, ¿no? Entonces, gracias al buen corazón de mi tío José Manuel, que llamó Pepe, le hicimos Pepe en casa, nos pudo ayudar y meterme en un hospital con recursos, se endeudó él, y le dieron la alternativa a mamá de cortarme el brazo o hacer una prueba de cemento, que es un tema de yeso, ¿no? Los niños hasta los 10 años solo pueden tener el yeso en el brazo unos 6 meses, algo así. Yo tuve 1 año y tantos. Entonces me quemó la piel y todo, pero impidió que me cortasen el brazo, ¿no? Entonces a partir de ahí sí empiezo a recordar muchas cosas, ¿no? Mi infancia en el hospital, en una temporada, mis viajes a Chiclayo, mi mamá es de allá, íbamos en verano, se come muy bien en Chiclayo, siempre recuerdo eso. Y recuerdo que siempre era un poco renegón, un poco incómodo, ¿no? con este tema de mi salud, porque estaba en pleno tratamiento, curándome las quemaduras del brazo, con clara de huevo, cosas así que te ponen artesanalmente, que es horrible, la verdad.
Entonces me picaba y me dolía en invierno, ¿no? Entonces era un niño que maldecía, que decía lisuras y palabrotas muy chico. Hasta que llegó a mí un texto que me empezó a dar otra visión del mundo, ¿no? No esa visión renegada, esta visión de molesta que yo tenía contra el mundo, ¿no? Que fue gracias a mi hermano que me regaló un libro que se llama El Principito, ¿no? Le Petit. Este gran libro que llegó a mi vida y que me enrumbó en las letras, ¿no? A partir de los 7 años ya estoy enrumbado en las letras. Me acuerdo que ese libro rompí la hoja, la parte final, porque no me gustó el cierre. No quería leer el libro. Cuando empecé a leerlo lo amé mucho y me disgustó cómo cerró, ¿no? Rompí la hoja y pegué otra página y escribí un final todo patético, ¿no? Donde el principito mataba a la serpiente, volvía a su mundo y botaba a la rosa, ¿no? De molesto, porque me parecía el personaje más arrogante del libro, me parecía la rosa. Bueno, ¿no? Uno de niño no entiende ciertas acciones de amor, por supuesto, o tipo de amores, ¿no? Porque hay un montón de tipos de amores que existen Sí, y que son bellos, ¿no? Así fue mi infancia, ¿no? sí, Un poco tortuoso. pre- precisamente mi segunda pregunta era eso, ¿no? Que cómo fue tu primera experiencia con los libros, con la lectura. Si bien sabemos la biografía de varios escritores, como caso de Borges, decía que en su casa tenía una biblioteca su padre y él mismo se acercaba, empezaba a leer, ¿no? Como el caso tuyo, ¿no? Empezaba a cambiarle los finales, o igual Vargas Llosa, ¿no? Eso era mi pregunta. ¿Cómo nace esta primera experiencia con los libros, con tus primeras lecturas? ¿Fue por tu iniciativa propia, tú mismo, o te inculcaron tus familiares? ¿Cómo fue en ese caso? Bueno, como te decía, yo vengo de una familia que tuvo una etapa de pobreza, extrema pobreza. Me acuerdo que mi mamá compraba huesos de pescados, ¿no? Lo ponía en la sopa y después los freía. Claro, pasaba la etapa de que mis padres a veces no tenían hambre. Bueno, uno sabe que después no es que tengas hambre, sino que no hay nada que comer, ¿no? Entonces ellos no comían, cosas de ese momento, ¿no? Felizmente tuve un hermano mayor que es literato también, o sea, me refiero a que estudia literatura, está estudiando literatura, enseña literatura. Y él me hizo llegar libros, ¿no? Yo siempre voy a agradecer a Populibros, ¿no? Esta iniciativa que empezó con Scorza, después llegó con el maestro, eh, bueno, Harold Alba también estaba ahí trabajando, ¿no? El maestro Espinosa, que sacaban libros muy baratos, ¿no? A un sol, delgaditos, ¿no? Y mi hermano, que le encantaba leer, me hacía llegar a unos textos, ¿no? Yo me acuerdo que a los 10 años me llegó a mí un libro chiquitito, pero un libro donde estaba 3 cuentos de Coronel Jara Jiménez, ¿no? Que me acuerdo que me pareció un poco extraño porque yo había iniciado la literatura de otra manera, ¿no? No tan regional, no tan peruana. O sea, como te hablo, empecé a leer a Principito, después mi hermano me hizo llegar no sé por qué, me hizo llegar a Germán Hess. Llega un libro prohibido para mi edad. A los 9 años estaba leyendo La memoria de una pulga, un libro que fue prohibido por siglos. Me acuerdo en cama ahí todo tapado, lo empezaba a leer. Un libro que yo agradezco mucho poderlo haberlo leído, porque me abrió muchos ámbitos, no solamente la visión sexual, ¿no? Que tiene el libro, sino política, social, antropológica, psicológica, la miseria humana, ¿no? Que a veces nosotros mejor dicho, yo siempre me considero un niño, ¿no? Dentro de todo, entonces los niños hasta los 15, 16, 17 años no miden, ¿no? Porque hay una protección, porque hay una cúpula familiar que te van cuidando. Así estén en pobreza, pero te van cuidando. Pero ese libro sí me mostró a los 9 años que había mucha miseria, mucha maldad, mucha aberración en el mundo, pero que también había ante ello, y fe no de la religiosa, sino fe de que la humanidad puede cambiar, ¿no? Fe, también preguntas, eso me encantó mucho, ¿no? Me metí mucho a la mitología, por eso saqué después un libro de corte mitológico, y a los 12, 13 años mi hermano me hizo llegar un libro, un poco de tapa así maltratada, porque compraba mi hermano de segunda, que se llamaba El Hobbit, ¿no? De J.R. Tolkien. Y con ellos empecé a armar ya mi literatura.
como decía Borges, ¿no? Lo más importante de un literato, un crítico, una persona que está metido en letras, es lo que lee más de lo que escribe, ¿no? Yo, mis libros, lo voy a decir, todos los libros que he escrito y los que he armado, tienen que ver con literatura, por supuesto. Están metido ahí Vallejo, está metido Adán, está metido Poe en su investigación. En mi último libro está metido Osvaldo Reynoso, están metidos todos ellos, ¿no? Para mi suerte, en mi andar he podido ser amigos de muchos maestros, o mejor dicho, compartir mesa con mucha gente que yo admiro, ¿no? Entre ellos Samuel Cardis, ahorita el padrino ejemplo de mi hijita de Trilce, a quien mando saludos, es mi mejor obra, como dice Lucía, la mamá de Trilce. Eh, bueno, Trilce, pues, ¿no? El poemario de Vallejo, ¿no? Yo siempre releo a Vallejo. Yo empecé a leer a Vallejo a los 9 años y cada 2, 3 años releo a Vallejo. 3, 4 libros de él, 5 libros de él. Y siempre me dice algo, ¿no? Siempre me aconseja. Siempre me dice que hay esperanza, ¿no? ¿Desde cuándo exactamente, Jorge, tú recuerdas de cómo nace tu pasión por la escritura? Exactamente, ¿recuerdas aquel año? ¿Cómo te inicias en el mundo de la literatura? A la mayoría, como decía Roberto Bolaño, todo escritor se inicia escribiendo poesía, ¿no? Lo mismo dijo Vargas Llosa, ¿no? Escribía poemas cuando estaba en el Colegio León Prado, pero al final terminó siendo novelista, ¿no? Y por eso que Bolaño mencionaba que casi todos los escritores se inician en el mundo de la literatura escribiendo poesías, ¿no? ¿Y cómo Claro, fue tu caso? ¿Recuerdas tú exactamente cómo nace tu pasión por la escritura? claro, lo que plantea Bolaños es muy cierto, pero en mi caso hay una cosa muy extraña, ¿no? Julio Heredia, que es un poeta, para mí es el mejor poeta nacido en los 80 en el Perú, eh, que siempre me dice que solamente debo escribir poesía, o el maestro Rivera Martínez, que siempre me decía que debía escribir solamente narrativa. Es muy complicado en mi caso. Mi poesía es nada hermosa con las palabras, mejor dicho, es muy directa. Y empecé escribiendo poesía social, o sea, me refiero a que constantemente escribía 2, 3 poemas a partir de los 13 años, ¿no? De esa aventura nace, exacto, La Fuerza Equivocada, ¿no? Donde, por un ejemplo, ¿no? Un ejemplito te doy. Ejemplo, yo escribí al inicio sin tanta lectura, o sea, me refiero a sin tanta investigación poética, ¿no? Hay escritores que leen mucho, entonces, cuando yo después de publicar mi segundo libro, yo ya podría decirte qué cosa hay acá, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un trabajo de anáfora. No hay alegría que dure toda la vida, no hay niño que sea siempre niño, no hay mariposa que haya sido siempre mariposa, no hay tristeza eterna, no hay vida eterna, no hay un llanto que inunde un cuarto, no hay una herida que sangre siempre, no hay un muerto que no se haga polvo, no hay verdad eterna, no. No hay fin para este poema, no hay fin de la escritura, espero que nunca mueran las letras. Eso lo escribí a los 14 años. Bueno, he resumido, ¿no? Y yo sentía ya a los 13, como te digo, que mi mundo era y sería siempre la literatura a partir de los 13 años, porque escribía un montón de textos poéticos de mucho corte sobre el invierno, sobre la maldad, sobre la familia, sobre la guerra, sobre Franja de Gaza, que es mi poemario. Y dije, de los 13 ya dije, voy a dedicarme a esto como una forma de salvación, ¿no? De traumas y todo ello. Pero a los 16 años creo que fue mi momento de decidir que iba a escribir o que me iba a hacer literato siempre. Me acuerdo que me pasaron estos cuadernos que daban antes, no sé si todavía lo siguen dando, creo que ya no lo dan, donde tú escribes, respondes cositas, ¿no? Cómo te llamas, quién te gusta, esas cosas en secundaria. Y hay una pregunta que para mí me pareció muy vital, ¿no? ¿Qué cosa quería hacer? ¿Qué cosa quería hacer o qué cosa quería hacer en mi vida en un momento, ¿no? Y dije, voy a escribir un libro. Lo llamaban slam, ¿no? Sí, los slam, ¿no? Slam, slam. Los slam. Y me llegó un slam, entonces había dos preguntas claves que se unían, ¿no? Y no sé por qué lo habían puesto así, pero uno era, qué cosas quieres ser de grande? Y el otro tenía, ¿qué cosas quieres hacer de grande? Y yo escribí escritor, sí o sí, y lo que venga, ¿no? Puse lo que venga, porque sabía que tenía que dedicarme a una profesión para poder comer. Y lo segundo puse escribir un libro
en homenaje a mis autores y que hable de varios libros como El Principito, como Alicia Paredes de las Maravillas. Y creo que eso lo hice en todos los libros, pero sobre todo en este, ¿no? En Dioses. En Dioses, los personajes que te he mencionado aparecen ahí, de una u otra manera homenajeados. Entonces, a partir de ahí, yo creo que fue mi decisión de escribir, de leer siempre. Yo siempre lo voy a decir, ¿no? Se lo digo a mis alumnos siempre. Le digo, miren, chicos, yo en secundaria, en el estatal, porque yo estudiaba en el colegio estatal, toda secundaria me hicieron leer 3 libros. Uno, El Alquimista, ¿no? De Paulo Coelho, que es una novela, bueno, que cumple su función de entretener y todo ello, a veces por ahí en unas páginas reflexivas. Otro, la peor novela que he leído de aquí, un autor que a mí me gusta mucho. Yo sé que no es de los mejores escritores peruanos de la historia, pero a quien yo respeto mucho porque es muy alegre, me gusta mucho el tema del lenguaje que él usa. Bryce Echenique, ¿no? Con su novela Amidalite de Tarzán. Es una novela que yo la adoro porque es mi primera novela amorosa que leí, pero que esa comparación de otra novela es muy mala, ¿no? Y por tercero leí 100 años de soledad, que eso me reventó la cabeza, ¿no? Cuando leí a García Márquez en el colegio dije ¿qué cosa es esto? Porque yo estaba acostumbrado a leer muy clásicos, a Vallejo, ¿no? Pero no leía casi nada en los 50, 60, ¿no? O sea, no leía latinoamericanos en ese momento. Y cuando leí a García Márquez gracias a García Márquez encontré a mi escritor favorito de Argentina, que es Julio Cortázar, ¿no? El segundo libro me acuerdo que yo pregunté cuando fui a comprar un libro, le dije, ¿quiénes son del boom? Y me dijeron, este es uno de los iniciadores, ¿no? Y me dieron a Cortázar, me dio mi libro favorito de Cortázar y posiblemente mi libro favorito de Latinoamérica, se llama Cronopios y Famas, que voy a confesar, por diversas formas o diferentes circunstancias, fue el único título que he hurtado, ¿no? No sé por qué hay situaciones que a veces he tenido el libro en mis manos y no lo he terminado por pagar. 3 o 4 veces, creo. Ese libro es un acto delictivo en mi andar. A lo Roberto Bolaño. A lo Roberto Bolaño, ¿no? Yo creo que todos tenemos eso. Y una vez estaba en una feria del Congreso y yo entré a revisar, eso tenía hace 10 años. Y ¿sabes qué? Me encontré con una novela, una tapa, bueno, ahora tú sabes que los editores nosotros amamos la tapa, los colores, los olores, ¿no? Tenemos una sensación por lo material que ahora no sé si lo sigan teniendo, pero encontré un libro tamaño enorme, letra grande, todo, de Nabokov, ¿no? Lolita. Y tuve unos deseos enormes, nunca tuve tantos deseos de hurtarme un libro. Pero como te digo, solamente el único título que he hurtado fue el de Cronopios y Famas, así que no lo hice, ¿no? Lo dejé. Me lamento hasta ahora. Estaría hermoso en mi biblioteca. Sí, muy buena anécdota. Dinos, ¿quiénes fueron y quiénes son hasta hoy en día tus referentes literarios a través de tus diversos libros de lectura? ¿Nos puedes precisar exactamente quiénes son y quiénes se mantienen hasta hoy tus referentes literarios? Sí, bueno, la verdad que como literato, eso es mi fin, ¿no? A mí me gusta la literatura en todas sus facetas, investigación, ensayo y todo eso. Así que primero es Vallejo, ¿no? Vallejo es el dueño de este libro, yo siempre lo he dicho, hay referencias a muchos artistas, lo que uno puede hacer, pero los títulos mismos, Civilización de Inocentes o Están Muertos, ejemplo, está en uno de sus poemarios de Vallejo que dice Están muertos y al final nadie los ve, ¿no? Entonces, ejemplo, los títulos de La Fuerza es totalmente vallejiano. Me acuerdo que una vez un chico, poco atolondrado, se subió acá estamos en Don Lucho antes que se cierre porque se ha vuelto a abrir, ¿no? Este restaurante bar importante de la literatura peruana en Lima. Y me dijo que no te da vergüenza que esto sepa Vallejo, ¿no? Estaban en la época de la literatura peruana de alejarse de Vallejo, ¿no? Yo siempre he sido un poco contradictorio en ese sentido. Por ejemplo, cuando saqué Amores Tontos, la literatura peruana decía que no había que sacar publicaciones, libros de amor, ¿no? Ahora nuevamente se ha vuelto a ver. Después decían que la mitología, el escritor peruano tenía que escribir mitología solamente peruana. Bueno, esto es una mitología que por supuesto hay esencias peruanas, pero que habla mucho del mundo. Después dijeron, no, la literatura no leemos acá relatos cortos. Y saqué en la época donde nadie sacaba relatos cortos. Este es el primer libro de la generación de 2000 de relatos cortos.
Después dijeron que, bueno, ya no hay que ver hacia atrás, ¿no? Saqué Poe, que es una investigación, y después dijeron que los collages literatos no eran tan importantes y saqué Omitidos. Siempre he publicado, no lo he escrito, por supuesto, porque las escrituras tienen años, la fuerza equivocada antes que salir tuvo 11, 12 años en el horno. Pero siempre me ha gustado publicar libros que estén en contra del momento, ¿no? De repente mi primera novela sí voy a buscarle un momento exacto para sacar. Tengo una primera novela que va a hablar del Fujimorismo. De repente voy a buscar un momento exacto para ver qué se siente publicar en las olas, ¿no? Porque muchos autores les gusta publicar en las olas. Pero, como te digo, el primer libro es Vallejo. Vallejo es todo. Después llegaron los argentinos, ¿no? Yo adoro mucho la literatura argentina, Borges encabezando, Cortázar, como te digo, es mi escritor favorito argentino, Roberto Ar, tres salvajes duros, ¿no? A mí me encanta Roberto Ar, Los Siete Locos, ejemplo, ¿no? Cuando entra el amante a hablar con el esposo, le dice, pero no te enojes, ¿no? Mira, yo estoy mayor de edad, ella me va a abandonar acá en 2 o 3 años y va a volver con dinero. Y tú vas en estos 2 años para reflexionar, ¿no? No te enojes, lo abraza, todo. Eso me pareció una locura, ¿no? Claro, yo había leído Me muere una pulga, había leído antes Sade, pero no había encontrado un humor tan, ¿cómo lo decía Pepe Vargas de la Casa de Poeta, tan mierdesco, ¿no? Tan mala onda, ¿no? Con los personajes. Y Roberto Bar me pareció genial. Pero Borges, con su libro de arena y todas sus obras, también me llevó al tema de las alturas, ¿no? Esas alturas que yo pensé encontrar con Neruda en su poemario de Machu Picchu. No lo encontré, la verdad. Neruda es un autor que me gustó muy poco, pero con Borges sí lo encontré, ¿no? La literatura latinoamericana, Vallejo, Borges, en esos mismos niveles, creo yo. Aunque a Borges mucha gente le da duro, ¿no? Pero Borges tiene una calidad, el tema del trabajo estético, que también en Perú lo tuvo ejemplo Osvaldo Reynoso, ¿no? Con esa intención de buscar la estética sobre el texto, es hermoso también de Borges, ¿no? Y bueno, la picardía de Cortázar, ¿no? Cortázar era un pícaro total, ¿no? Los cronopios y los famas, ¿no? Yo me considero un cronopio total, ¿no? Un tipo que a veces desperdicia las cosas, las monedas y todo eso, pero que ama mucho, ¿no? Los cronopios aman y aman y aman y aman y se olvidan amarse a sí mismos a veces. Eso es lo máximo. Después por el extranjero, los universales que yo considero es Tolkien. Tolkien es el dueño de dioses como estructura. Yo creé para dioses un lenguaje que se llama lenguaje gentil, ¿no? El lenguaje gentil es un lenguaje en homenaje a un lenguaje sin escritura que se dio en el norte, en las áreas de Chiclayo, pero que yo creé. Fue por Tolkien, ¿no? Cuando yo leí El Señor de los Anillos, después tengo toda mi colección de Tolkien, los cuentos perdidos. Para mí, dioses, porque he escrito varias novelas sobre dioses, pero este libro Dioses de cuentos es como mis cuentos perdidos, ¿no? Donde aparecen mis personajes. Después está Nabokov, García Márquez, Llosa sin duda es un gran escritor. Nunca lo voy a sacar a Llosa ahí, es un gran estructuralista, ¿no? Y ahora, muchos escritores, la verdad, muchos escritores, Chernobyl, o sea, obras esenciales, o bueno, Aristóteles, la Odisea, la Ilíada, son unas barbaridades, ¿no? Pero ahora leo mucho a Cromwell Jara Jiménez. Yo ahorita me considero uno de los lectores más fervientes de Cromwell. Justo estamos haciendo un libro sobre su trabajo mediante Furia Entrevistas. Vamos a ver si sale en estos años. Nos tenemos como unas 20, 30 entrevistas ya para ese libro. Y Cromwell es una bestia, ¿no? Yo lo voy a decir acá, no sé qué pasa acá unos años, pero Cromwell ha escrito la mejor novela de César Vallejo, del mejor poeta peruano de toda la historia, porque él es el mejor narrador peruano de toda la historia. Yo creo que vamos a tener que pasar lo que pasó con Reynoso, y va a tener que pasar que se nos vaya Cromwell, ¿no? Esperemos que yo me vaya antes que él, porque la literatura peruana necesita más libros de Cromwell. Pero si la gente se va a dar cuenta de lo bestia, lo salvaje, de lo totalitario que es, ¿no? Una cosa es un Reynoso con una temática de belleza, por supuesto, con una temática del chico pobre. Pero otra cosa es un Cromwell que habla de África, que habla de China,
que habla hay un libro sobre Molotov Freak, sobre San Marcos, enorme. Ahora está trabajando en la segunda parte de Vallejo, es un escritor enorme. Estos escritores que la literatura peruana, la literatura hablan de totales, ¿no? Así como lo quiso hacer Llosa, ¿no? Llosa es un escritor total. Ensayo, novelas grandes, novelas cortas, teatro. Y eso tenemos un escritor vivo acá, ¿no? Entonces, el ejemplo, ahorita Cromwell Jara Jiménez es mi escritor nacional favorito. Y así, tengo la verdad, nunca lo voy a negar. Yo soy 1000 escritores en uno solo, ¿no? Me refiero a que yo adoro a muchos escritores, muchas novelas, muchos poemarios, muchos textos de amigos también, ¿no? Tengo la oportunidad de participar a un grupo que me parece muy interesante, donde conforma Carlos de la Torre Paredes, Lenín Solano, Efer Soto. A ese grupo es Carlos Echevarría. Por ejemplo, Carlos Echevarría tiene la primera saga peruana de ciencia ficción, ¿no? Lenín Solano es el primer escritor policial. Entonces, cada uno, ejemplo, y Carlos de la Torre Paredes, el primero en ciencia ficción en ganar algunos premios que la Cámara o otras instituciones no daban. Entonces, hay cosas muy interesantes en el ámbito peruano, hay poetas también. Ejemplo, tú estás en una vertiente que los 90 y 2000 no existían, ¿no? A partir de 2010, 2015 empieza a existir, que son los escritores, yo le llamo del ministerio, ¿no? Porque trabajan están en el Ministerio del Interior, están en varios ministerios, y sobre todo tú estás en una vertiente, ¿no? Hay escritores policiales, hay muchos escritores policiales que están sacando poemarios, que están sacando terror, que están sacando ciencia ficción, que están sacando libros de pensamientos, como en tu caso, ¿no? Que a mí me gusta mucho tu libro de pensamientos. Ahora se saca uno sobre el dandy, un libro de investigación, ¿no? Hablando de personajes peruanos, escritores peruanos anterior. Entonces, yo creo que eso también es parte de mí, ¿no? O sea, nosotros, los que editamos, los que escribimos, somos parte de la literatura pasada, presente, y pensamos en un futuro, ¿no? Porque los que escribimos pensamos en cómo prevalecer, aunque sea 10 añitos, con una obra, ¿no? Yo siempre he creído en eso. Yo respeto mucho cuando un escritor me dice, mira, mi literatura va a prevalecer por esto, por otro. Yo lo respeto, lo escucho. Yo intento a veces en mi literatura que haya ciertas rupturas. Ejemplo, Omitidos es un libro sin guión, como lo han dicho varios comentaristas, ¿no? Es un libro que se lanza a lo bello, a lo simple, a lo sencillo, a lo estructural, a lo mofa, a todo. Pero es porque es un tema de experimentación, ¿no? Eso también yo respeto mucho en muchos autores, ¿no? Hay muchos poetas que le dan duro por experimentar, pero hay que entender que la experimentación hace único a un escritor, ¿no? Martín Adán, el mismo Vallejo, Acuña, hay muchos escritores peruanos, Atahualpa, el arequipeño también experimentaba mucho, ¿no? Entonces, ejemplo, hay uno que me encanta mucho, peruano, poeta, que fue el que fundó el grupo Hora Cero, que ahora la gente está que se revalora, que ha pasado algo extraño, ¿no? Su libro, que fue el primer libro de Hora Cero, se ha perdido el ICBE, en el depósito legal, mejor dicho. Ahora no registra él como el primer autor, es muy raro, ¿no? Ramírez Ruiz, ¿no? A quien yo adoro, tiene un poemario que es totalitario, que se llama Las Almas Molidas, que deberían leerlo, ¿no? Son 4 o 5 poemas juntos, justo en Omitidos, el último cuento es homenaje a él, ¿no? Él está conversando con Jorge Luis Roncal, quien editó el libro, y se está hablando de todo, ¿no? El terrorismo, de lenguajes norteños. Es genial, ¿no? Ramírez Ruiz, esperemos que la gente lo busque, ¿no? Tras ver esta entrevista, ¿verdad? Bien, no sé si te vas a animar a responder esa pregunta que hizo ahí Alex Chan. Dice, ¿qué te parece la literatura de César Aira? Sí, a ver, he leído poco de Aira. La verdad que como elementos me parece un escritor interesante. Ahora, no podría... Dicho sea de paso, Jorge, disculpa que te corte. Dicho sea de paso que César Aira criticó a Sábato y criticó a Cortázar, que no le pareció muy de agrado la literatura de Cortázar ni de Sábato, pero sí elogió a Borges. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Aira. No lo he leído, pero con esa opinión no me llama. Pero sí, bueno, yo también elogio a Borges, pero criticó mucho a Cortázar y a Sábato. Yo estoy de acuerdo con todas las críticas literarias que se hagan con profundidad y con respeto y con visión.
sea, yo también, o sea, ejemplo, yo con Mackay Soto, que es un poeta amigo contemporáneo, siempre nos bromeábamos, ¿no? Porque él me bromeaba sobre Cortázar, ¿no? Hay gente que le da mucho duro a Cortázar. Ahí está justo, ahí está justo. Saludo, Maquecito. Él no va a mentir. Nosotros ahí en la caverna, que es un lugar, bar cultural que tiene, bueno, él, la familia, bajo su mando, conversaron mucho, ¿no? Sobre Cortázar, sobre Borges, sobre todos ellos. Y justo Mackay sabe muy bien que yo tengo un libro de investigación sobre Cortázar de poesía, ¿no? Poesía, porque él escribió también varios poemarios. ¿Y cómo es, no? Cuando si uno se pone a fijarse en esos libros, Cortázar es un poeta más adelantado. Mejor dicho, es la poesía actual que se hace. Justo me pregunta, ¿qué te parece la literatura de hoy? Creo que hay varias respuestas para esa pregunta. Yo a nivel latinoamericano, eh, a nivel latinoamericano, yo creo que la literatura en varios países ha caído, pero que está en pleno puente, ¿no? Hacia algo fuerte. Es normal, ¿no? Uno va creciendo, decreciendo, son así como las empresas que se van armando, rearmando. Y creo que la literatura peruana, sobre todo, está que se rearma con muchas vertientes, ¿no? Sobre la literatura que se ejecuta en los sótanos de Lima. Bueno, Maquet sabe muy bien que la literatura siempre ha estado unida a espacios con mucho humo, con mucha carne, ¿no? Todos los poetas peruanos latinoamericanos, sobre todo Latinoamérica, los escritores son mucho de andar, de caminar, de palpitar lo que pasa alrededor suyo, ¿no? Y eso tiene que ver con la violencia política, tiene que ver con los cambios generacionales sexuales, ¿no? Las posturas sexuales. Por ejemplo, hay libros ahora que he leído que yo estoy seguro que va a salir van saliendo autores con posturas sexuales modernas, ¿no? Que es lo correcto, por supuesto. Entonces yo creo que hay un avance en ese sentido en la literatura peruana, más actual del mundo. Hace tiempo, creo que hace 20 años, yo creo que sí había un estancamiento, ¿no? Un estancamiento por la no llegada de libros, porque los libros llegaban muy carísimos acá. Ahora hay muchos sistemas de traer libros de extranjeros, de poder comparar, ¿no? Lo que está que se hace en México con nosotros, lo que está que se hace en Colombia con nosotros. Ejemplo, Mackay está, o no sé si está todavía de visita por España, por Italia, ha estado allá. Entonces, puede tener la opción de, o mejor dicho, va a tener la posibilidad de contarnos un poco de cómo estamos a comparación de Europa, ¿no? En publicaciones, en temáticas, en desarrollo, ¿no? Hay temáticas que en Perú yo creo que no se está tocando a profundidad, mejor dicho, con una buena novela, ¿no? El tema de la minería se ha tocado bastante a autores mineros, pero todavía no hay una evaluación sobre ello, ¿no? Hay autores que están hablando sobre la minería, hay autores que están hablando del medio ambiente, pero todavía no hay uno que sobresalga, ¿no? No hay uno que agarre la batuta, ¿no? De la contaminación sonora. Ejemplo, esto que nos involucra a todos, ¿no? Que es la Tercera Guerra Mundial, que en cualquier momento se va a disparar. ¿Qué peruano está hablando sobre ello? Que sea revalorado, no lo veo, ¿no? Todavía se sigue revalorando literatura con corte más indígena, más regional, que no hay ningún problema, por supuesto, pero me refiero a temáticas, ¿no? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿No? Los últimos premios que nos han dado han sido sobre ello. No quiere decir que el Perú no sea esto, pero también nosotros debemos involucrarnos un poco más en el mundo. Yo creo que ahí está un poco más la falencia, ¿no? O mejor dicho, el error que todavía nos cuesta y que estamos aprendiendo como autores, ¿no? Como comunidad literaria peruana. Bien, quisiera preguntarte este concepto que casi a todos mis entrevistados les hago y les pregunto. Ya tú eres un autor que ha publicado poesías, cuentos, narrativas, ¿no? En este caso, me gustaría saber tú qué concepto tienes sobre literatura. ¿Qué es la literatura para Jorge Ureta Sandoval? Bueno, es mi vida al 100% hace menos de un año. Ahora es mi vida al 40, 50, muy aparte que siga trabajando en ello, pero la literatura, cuando tú tienes una familia, en este caso yo tengo a Trilce, sí pierde un poco de peso, ¿no? Lo tengo que
aceptar. Hay muchos escritores que decían siempre, es mejor estar solo metido en la literatura entero, ¿no? Ahora, pero la literatura sigue siendo mi vida, ¿no? Mi hija tiene el nombre por la literatura, ella se llama Trilce Georgette Tora. Eh, Cuando pienso en ella, pienso en escribir, cuando pienso en mi familia, pienso en escribir. O sea, la literatura es parte de mí, es mi sangre, es mi ADN, es mi visión. Eh, Aunque quiera hablar de política, al final uno literaliza, ¿no? Mejor dicho, como decía Borges, literaliza lo que vive y a veces no es tan consciente de lo que dice. Me refiero a plasmar en la realidad, ¿no? Al final uno vive un mundo paralelo, ¿no? Con la literatura que yo lo acepto, a mí me encanta ello, ¿no? Soy un escritor más, aunque me gusta, por supuesto, la noche, los centros culturales y todo ello, pero soy un escritor que prefiere más estar en la computadora, escribiendo, editando, leyendo libros que están andando ahora, ¿no? Depende por la edad, depende porque ya tengo una hijita, pero ya estoy en esta etapa, ¿no? Me gusta más las bibliotecas, me gusta más editar, estoy adorando editar en los últimos años. Me gustaría que en la literatura, acá a nivel de Perú, la edición fuera un poco mejor pagada, ¿no? Para poder solamente estar metido editando, ¿no? También enseño, como sabes, ¿no? Me encanta enseñar, dar clases, pero la literatura es ahorita un 40-50%, pero que está en todo, ¿no? Que al final se encuentra bordeándome, delineándome, matizándome, ¿no? Mis colores, mi piel, mis ojos, está en mi hija misma, a quien adoro, y creo que va a ser así. De repente la última palabra que diga antes de irme va a ser letras, ¿no? Letras, posiblemente, más letras. Bien, bien. Puesto que sientes admiración por Vallejo y tienes varios libros de poemas publicados, y puesto que también tu hija lleva el nombre de Trilce y que no está relacionado tu vida con la poesía, para Jorge Ureta Sandoval, ¿qué es la poesía? Es latir, ¿no? Es lo que creo que ha significado para todos los autores, es latir, es sentir de distintas maneras, ¿no? Acongojándote, odiando, amando, entregándote, es latir, es el pulso, ¿no? He publicado un libro, un poemario, por supuesto, que La Fuerza Equivocada, pero los demás libros sí he intentado o he querido intentar trabajar un tema poético siempre, ¿no? Yo creo que hay más poesía en mis libros narrativos que en mis mismos poemarios o en mis mismas poesías, ¿no? Que supuestamente se presenta como poesía. Es eso, es la música para pararte, es la música para echarte, es la música para abrir los ojos. La poesía es la excusa para seguir viviendo, creo yo, ¿no? Yo creo que sin la poesía la humanidad no le quitaría tanto tiempo a la muerte, ¿no? Sin la poesía no sé exactamente qué vicio de la humanidad, ¿no? La música es poesía, los poetas aman mucho la poesía, los pintores adoran la poesía, la gente no compra tanto poesía acá en el Perú, pero son de buscar bastante poesía, ¿no? Como tú dices, cuando uno está enamorado, cuando está melancólico, también me gusta mucho la poesía finlandesa, la poesía filosófica, ¿no? Que ahora está viniendo de Europa. Ejemplo, poesía filosófica en Perú, ejemplo, hay un libro de Tiempo Perdido, algo así, de Samuel Cardis, que habla de la vejez. Es hermoso ese poemario. Es uno de los primeros libros que leí de Samuel. Es eso, es latir, ¿no? La poesía es latir, Vallejo es latir, Baudelaire es latir, ¿no? Todos estos mejores poetas siempre ha sido latir, ¿no? Es para mí eso, latir. Dime, ¿qué opinas sobre la poesía actual? ¿Crees que la poesía actual ha evolucionado, está yendo en una dirección o en rumbo a diferencia de las generaciones anteriores? ¿O crees tú que se ha estancado en el tiempo, ha hecho una pausa
¿Qué opinas tú de la poesía actual a diferencia de la poesía de las generaciones anteriores, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Pero sería de hilo de lo mayor a lo menor, ¿no? A nivel mundial la poesía está vendiendo mucho menos, lo que quiere decir que cada vez se lee menos poesía. En Latinoamérica la poesía también ha perdido mucho peso, muchos sentidos, ¿no? La mayoría de poetas publican un libro y se meten en la narrativa, así como en mi caso, o mejor dicho, deciden escribir poesía de la narrativa. Eh, Hay buenos poetas que ya no sacan más poemarios, ¿no? Ejemplo, Mackay, que estaba hace un rato conectado, tiene un buen poemario, El padre de Muladar, y ya no ha vuelto a sacar un poemario más, ¿no? Que para mí sería muy bueno que saquen, ¿no? Porque tiene muy buena pluma poética. Eh, Ahora, si hablamos de Perú, es que en el Perú hay un peso muy importante, ¿no? No solamente está Vallejo, está Iguren, está Moro, está Escorza, está Ramírez Ruiz, hay una cantidad, Calvo, Ojeda, Atahualpa, hay una cantidad de autores, de poetas peruanos. Martín Adán es un poeta también, por supuesto. Eh, Hay Soleguren, hay una cantidad de buenos poetas, ¿no? Está Cardish, que escribe muy buena poesía. Cromwell también es un buen poeta, pero si hablamos del momento, yo creo que esa es una pregunta un poco injusta y que puede recibir una respuesta injusta. Yo creo que la poesía debe, como toda literatura, debe pasar una temporada para poder hablar lo que se hizo, lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, hay un chico que menciona mucho, que mucha gente a veces le da mucho palo, Barco, ¿no? Barco, creo, ¿no? Barco, si no me equivoco. Ya. Yo creo que hay que medirlo acá unos par de años todavía, ¿no? No se puede medir inmediatamente porque de repente lo que plantea él es una vertiente que va a calar, o de repente la poesía decae, si lo queremos ver así, ¿no? En tipo de lenguaje, y lo que él mantiene sea el estatus, puede ser. Así como otros escritores, o sea, yo creo que hablar del inmediato en literatura y sobre todo de la poesía es un grave error. Es un grave error. Para mí es un grave error. Y si me haces y me preguntas, me pones un arma en la cabeza y me dices, ¿qué te parece ahorita? Yo diría, es constante, solamente constante. No sé si tenga calidad para mantenerse, no sé si tenga tanto bríos, pero la literatura peruana todavía creo que sigue constante. Se publica menos, pero sí, la gente sigue escribiendo poesía, ¿no? En caso tuyo, ¿cuáles son tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir, ya sea narrativa y ya sea poesía? Bueno, poesía, ya no escribo hace como 15 años, imagínate, hasta los 24 escribí poesía. Mi narrativa son los temas que tengo pendientes ahorita. Mejor dicho, he escrito varias cosas, tengo como 6, 7, 8 novelas que tengo que empezar a publicar ya. Estoy trabajando ello. Eh, lo que me lleva a seguir corrigiendo, lo que me lleva a seguir editando lo que escribo, lo que he escrito, es mis deudas de ideas, ¿no? Yo respeto mucho las ideas, ¿no? O sea, por eso te digo que cuando hay un crítico que quiere criticar algún texto o a un autor que no me gusta, yo lo escucho, porque hay que ver cuáles son sus ideas, ¿no? Para mí lo que me sigue llevando a escribir eh, o editar cosas son las ideas, ¿no? Planteamientos, ¿no? De repente hoy me manejo con la idea de que el mundo debe irse al tacho, ¿no? Y me pongo a cuestionarme todo el día por qué motivo amanecí así, ¿no? Porque quiero que el mundo se vaya a la basura. Entonces esas ideas hacen que pueda escribir algo, ¿no? Un personaje que piensa así. O de repente pienso que el mundo es hermoso, ¿no? Al día siguiente veo la sonrisa de mi hijita y digo, el mundo es hermoso. Entonces intento escribir por qué el mundo es hermoso en general, ¿no? Pero son ideas que se entremejan con la propia vida, ¿no? Para mí es eso, el escribir, la literatura van a ser ideas que causen preguntas. Para mí la mejor literatura, muchos de los casos, no todos los casos, causa más preguntas que respuestas, ¿no? Yo creo que eso es lo que causa Vallejo, ¿no? En mí. Abre muchas preguntas cada vez que lo leo, y las respuestas de repente vienen de su poesía, o de repente vienen del mundo, o de repente vienen de mi mismo interno, ¿no? Pero ya causarme preguntas es maravilloso, ¿no? Y las ideas te causan preguntas. Cuando escribes, ¿piensas en el lector
o como diría Onetti, escribo para mí, para mis propios vicios, o como diría Cortázar, del otro lado del puente hay un lector esperándonos y nuestro trabajo y nuestra vocación literaria es hacerle llegar un buen producto. ¿Qué opinas al respecto? ¿Piensas o no piensas en el lector al momento de escribir? Hay tres fases, ¿no? Cuando uno tiene una idea, eh, puede pensar solamente en sí o puede pensar en la sociedad. La sociedad no es lectora, por supuesto, ¿no? La siguiente fase es la escritura misma. Yo creo que en la escritura misma ya no piensas tanto en el lector, mejor dicho, el lector desaparece, ¿no? Hasta la misma sociedad quieres plasmar lo que piensas que tiene que tener el personaje. Claro, viendo a la sociedad, viendo la historia, viéndote a ti mismo, pero no piensas en el escritor cuando escribes. Cuando editas, que hay autores que se autoeditan o editores que editan, ahí sí, ¿no? Ahí sí se piensa en el lector porque ven el libro y dice, mira, falta tal cosa, te sobra tal cosa, esa palabra, si lo llevamos a, si la gente lo va a leer de tal edad, tal cosa. Yo antes era muy estricto con el sentido de que había que respetar las groserías y todo eso, ¿no? Pero al pasar el tiempo, yo me he dado cuenta que hay que respetarlas cuando hay un contexto adecuado en el libro, ¿no? Si el libro lo pide, si el libro lo necesita, ¿no? Las escenas fuertes y todo ello hay que respetar. Ahora, yo respeto a ambos, el escritor que diga que piensa o que no piensa. Yo, la verdad, yo más pienso en mis personajes cuando escribo, yo más pienso en mis ideas cuando escribo, yo más pienso en la sociedad, no como lectora, sino en la sociedad. Digo, esta pregunta a la gente que a la sociedad le puede causar tal cosa, pero no en mi lector, ¿me entiendes? Porque de repente yo pienso que mi libro va a ser leído en Cajamarca, ¿no? Y de repente ese libro no he leído ningún libro en Cajamarca, sino más bien se lee en Cusco y se revienta en Cusco. Entonces, ¿de qué me vale estar pensando en un tipo de lector, no? No lo veo así, pero también respeto eso, ¿ah? Respeto eso. En edición sí entiendo eso. Muchas gracias, Fred. Bien, bien, ahora hablemos de tus libros. ¿Cómo nace este Gracias. libro? La fuerza equivocada. ¿A qué se debe el título? Es tu primer libro, creo que en publicación. ¿Cómo nace La Sí, fuerza equivocada? ¿A qué se debe el título? Ya va la segunda edición, creo, si no me equivoco. ¿Cómo nace La sí, fuerza tiene equivocada? dos ediciones. La fuerza en escritura nace entre los 13 y 16 años, hasta los 17 será, de repente. Eh, que, bueno, tú sabes que la Franja de Gaza cada cierto tiempo es reventada a palos, ¿no? Por Israel y por las Naciones Unidas y por el mundo entero, porque nosotros no hacemos nada con ello. Y justo después de no sé cuántos años se activaba ese problema nuevamente, 4 o 5 años, y justo estábamos en la época del Fujimorismo. Entonces yo ya estaba harto del tema del Fujimorismo, ¿no? Que escribía también algunos poemas, por supuesto, o algunos textos. Pero estaba muy harto porque el Perú se dividió con esa dictadura, ¿no? Había un 50-50% y tú sabes que un país dividido es un país un poco horrible, ¿no? Vas a comprar a la tienda y hay gente que ama a Fujimori y el otro que no amaba y la gente discutía y todo. Y de la nada yo viré hacia el tema de la Franja de Gaza, hacia ese tema, me dolía mucho. Yo me considero que busco la humanidad como razón de ser, ¿no? No como lo que existe, sino como razón de ser, como definición. Eh, y me dolía mucho, entonces empecé a escribir poemas relacionados a la Franja de Gaza, también a África. No sé por qué a esa edad me empecé a mirar hacia afuera. Me encanta mucho mirar hacia afuera. Eh, que es también mirar hacia adentro, ¿no? Cuando vienes hacia afuera, vienes hacia adentro de una u otra manera. Y escribí esos poemarios. Ahora, el título se iba a llamar Oídos Sordos, solo que una amiga, Veronique Valium, que es una cantante de rock, cuando empezaron a editar el libro, le puso La Fuerza Equivocada porque hay un poema que se llama Estoy en la Fuerza Equivocada. Y me pareció correcto, ¿no? Porque ahí se habla de que los inocentes también estamos ejerciendo una fuerza errada y los poderosos, por supuesto, que ejercen una fuerza errada, ¿no? Es un poemario que a mí me gusta mucho. En México le han dado muchas cositas, me hicieron varias entrevistas por afuera. Lo han comparado, no, por supuesto, la calidad poética para nada, está muy lejos, no tiene nada de, casi no hay tantos versos bellos en ese libro, sino, como lo dijo Rodolfo Ibarra una vez cuando lo presentó, es como un arma, ¿no? El poemario es un arma para atacar la sociedad o para preguntarle a la sociedad qué cosa está pasando. Entonces, en este caso, la fuerza es eso, ¿no? Es
Es un libro que busca causar preguntas, ¿no? ¿Qué tanto inocente eres tú cuando te dejas pisotear? ¿Qué tanto inocente eres tú cuando ayudas a la otra gente, pero estás vendiendo armas, ¿no? Hay un poema que me gusta mucho, que es este personaje que reciben premios, ¿no? Así como Obama una vez lo recibió, ¿te acuerdas? El premio de la paz. Y una semana antes, no, de hecho, no una semana antes, 2 días antes estaba mandando a bombardear Irak, ¿no? Este señor, ¿no? Este señor que recibió el premio Nobel y que todo el mundo lo quiere y que todo eso por ser tener otra piel distinta a los yanquis que lo gobernaron. Cuando fue parte de lo mismo, ¿no? Hizo las mismas atrocidades, ¿no? Entonces, eso es lo que como te digo, ¿no? Preguntarme en qué tan malos son ellos, qué tan malos somos nosotros con nosotros mismos, y por qué no pensamos en el otro, ¿no? ¿Por qué no nos duele lo que pasa a tantos kilómetros, ¿no? A mí sí me dolía en ese tiempo, me sigue doliendo ahora, pero en ese tiempo me dolía mucho más, la verdad. Dejaba de comer cuando escuchaba noticias o buscaba noticias y vi a niñas gaseadas, sin extremidades, quemadas. Hay un video de una niña que pide por qué no ve a sus padres y por qué le han quemado los juguetes, ¿no? Yo nunca le tuve valor a los juguetes, como te dije, viví en una familia muy pobre, pero ahí entendí, ¿no? Cómo era un juguete tan importante para un niño, ¿no? Cómo le habían quemado el juguete y ella lloraba desesperada. No lloraba por el juguete, ¿no? Lloraba porque no tenía a sus padres, claro, ¿no? Bien, ahora háblanos cómo nace este libro, Amor es tonto. Creo que es uno de tus libros más leídos y ya está en la 8ª edición, si no me equivoco, es la 8ª Sí, edición y acá tengo la 4ª edición. ¿Por qué el sí, título y por qué la este libro? Amores tontos. Sí, ¿Cómo nació? estábamos estudiando, justo yo estudié con Efer Soto, y una profesora manda a escribir 2 crónicas, no una crónica, y yo escribí una crónica sobre mi abuelo fallece, y en mi historia es una crónica ficticia, o sea, tiene el tema todo el tiempo, todo lo que es una crónica, ¿no? Todos los elementos de crónicas, pero el cierre no existe, ¿no? El cierre no se dio así. En mi historia, mi abuelo al personaje que soy yo le da un beso en la frente y se despide, ¿no? Este personaje que odiaba ese beso, ¿no? Yo cuando mi abuelo me besaba, como era mayor, me daba un beso justo acá y sentía sus labios arrugados, ¿no? Y me disgustaba. Yo no pude despedirme de mi abuelo y cuando se daba el fallecimiento de él, yo escribí ese texto. Entonces, cuando la profesora pidió, yo llevé ese texto retocado y me pidió que escribiera otra crónica más del mismo personaje y escribí una crónica que tiene también que ver conmigo, con una persona que falleció, una chica que falleció, y lo uní. Y después ella me dijo, pero ¿por qué no sigues escribiendo cortes de ese tipo, no? Escribe sobre el amor, porque te va bien escribiendo sobre eso, me dice, sientes mucho. Entonces empecé a armar los cuentos sobre amor, los tipos de amores, ¿no? A mi madre, los amores que yo conocía, por supuesto, o los que yo investigaba. Entre ellos está la historia de los niños impúdicos, ¿no? Que a Osvaldo le gustaba mucho, que a mucha gente como Rivera también le gustaba mucho, que habla de unos niños que están luchando contra un dictador, ¿no? Por supuesto, es un cuento homenaje a los 300 niños desaparecidos bajo el régimen de Fujimori, niños que no se sabe si los incineraron, no saben qué parte está. Eso está en la Comisión de la Verdad, no, acá no hay nada de mentiras, nada de falacias, ¿no? Y escribí ese cuento. Ese cuento para mí creo que es uno de mis mejores cuentos, donde los niños están cogobernando, ¿no? Le intentan dar un golpe de estado al dictador y fallan, ¿no? Y eso, Amores Tontos, yo le va muy bien, en lectura. Yo he publicado la 5ª en Argentina, para Viajera, y la book en 7ª en Estados Unidos. No todos los cuentos, porque son 13. Ahora empezó con 9, ahora acabó con 13 los textos. Y le va muy bien. Agradezco mucho a los lectores, a las editoriales que apostaron por el libro, Apogeo, Torre de Papel, Arte Idea. Todas las ediciones salen con diferentes editoriales, ¿no? En este caso, esta ha salido con Eris de Oro, porque tiene más de 5 ediciones, que es la Biblioteca Nacional. Cuando un libro tiene más de 5 ediciones y una cantidad de libros editados en una editorial, te dan el sello de oro. Y a nosotros nos dieron el sello de oro, entonces hemos publicado Amores, que esta vez viene con una traducción en inglés, y también viene con un QR donde puedes escuchar 2 o 3 canciones que han hecho, o que se han hecho durante estos años que han publicado el libro. Hay gente que ha escrito unas 2 o 3 cancioncitas
porque le gustó mucho el libro, una de las historias, ¿no? Es bacán eso, ¿no? El poder traspasar en otros artistas algunas cosas, y esto lo ha logrado Amores, ¿no? Bien, ¿y cómo nace tu libro Dios es manuscrito original? ¿A qué se debe el título? Como te decía, yo tengo un mundo, o tenía un mundo en la cabeza de muy chico, de, de publicar un libro homenaje, pero también tenía imágenes, ¿no? De algunos seres extraños, así, y los apuntaba en una nota, ¿no? Yo vi a un ser enorme que, que después entendí que tenía que ver con la influencia de Tolkien, claro. Tolkien, en una de las partes del Señor de los Anillos, hay unos seres que son árboles, que son protectores de una parte de la tierra, que deciden ir a la guerra, ¿no? En mi caso, yo vi un ser muy parecido, un poco más grande, que se llamaba Geo, que yo le puse Geo, ¿no? Por el nombre de la tierra, ¿no? Y Geo hablaba en idioma medio extraño, que al final, como te digo, le escribí su lenguaje. Geo es el protector de la tierra con dos semidioses, ¿no? Que no son dioses, son duales, son dos personas. Recreé muchas cosas para este libro. Dios nace por un interés de preguntarnos dos cosas básicas, ¿no? Y que pueden ser contradictorias. Yo hablé de fe hace un rato, pero no una fe religiosa, sino algo que a mí que me causa mucha molestia, ¿no? De la fase equivocada es esto, ¿no? ¿Por qué imponer una religión a la otra, ¿no? ¿Por qué mi religión es mejor que la tuya? ¿Por qué mi vertiente? ¿Por qué ortodoxo es mejor que el catolicismo, ¿no? O cosas así que me parecen totalmente erróneas, ¿no? Por no decir estúpidas. Eh, y en mi libro plantea eso. Palu, que es el padre de los luces, es un solo Dios que a final de cuentas va a ser Zeus, va a ser Jehová, va a ser el Dios que tú quieras. Él es el mismo, ¿no? No sé si tú sabes la anécdota de que los hijos de la mitología griega, los hijos del Olimpo, cuando huyeron, ¿no? De Cronos, cuando se fueron liberados, estuvieron fueron a un desierto, a un espacio desértico, ¿no? Un desierto exactamente, y se vistieron con plumajes de animales. No sé si sabes esa anécdota. Se dice, o los investigadores han hecho una investigación, que esos plumajes y todo eso originó a que ese lugar, que era Egipto, les diera otro nombre, ¿no? Entonces, de una otra manera, esa relación hizo que yo creara esa pregunta, mejor dicho, que planteara eso. Un solo Dios que es malvado, que es bueno, que tiene muchas cosas de nosotros, pero que también es muy distinto a nosotros, y que nos quiere y no nos quiere, ¿no? En la historia a ese Dios le engañan, le engaña a dos dioses, pero la diosa al final le dice que le deje soñar con sus hijos, y ella sueña con el otro, con el otro. Son sus hijos con la cara del otro. Imagínate que tú tengas un hijo con la cara que es tu hijo, ¿ah? Que tú lo has hecho y todo, pero que tenga el rostro de una persona que tú odies, imagínate. Más o menos que eso planteaba, ¿no? Entonces Dios agarra y nos tira a nosotros los humanos a un mundo todavía por construir. Más o menos así inicia la historia. Y lo otro es el tema del lenguaje, ¿no? A mí me encanta el lenguaje, pero también es esto otro tema de dominación, ¿no? Mi lenguaje por encima tuyo, mi inglés por encima tuyo, ahora el chino mandarín hay que estudiar porque mi política está por encima tuya. Y en eso plantea mucho que los problemas vienen del lenguaje, ¿no? No sé si tú te acuerdas de esta parte de Babel, ¿no? A mí la Biblia me gusta mucho por el tema de las historias, son geniales las historias de la Biblia. En Babel, un señor o un rey quiere consagrarse con Dios y crea una torre enorme para acercarse a él, ¿no? Y cada vez subía y tiraba su flecha para ver si llegaba, estaba cerca o no. Hasta que una vez creo que sí estuvo cerca, porque tiró la flecha y Dios se molestó y agarró y creó varias lenguas, ¿no? Y empezó, y entre todos empezaron a golpearse, a no entenderse, ¿no? Porque eran distintas lenguas, ¿no? Por ejemplo, en mi libro Metidos planteo que el humano se queda sin lenguaje, mejor dicho, no puede comunicarse mediante el habla. Es homenaje a Saramago, ¿no? En Saramago se quedan sin vista, pero en este caso se quedan sin lenguaje y empiezan a hablar telepáticamente, ¿no? Los sin voz con voz, en este caso. Y siempre me ha gustado eso. Por eso nací Dioses, porque mi pregunta es, ¿y si no tuviéramos lenguajes, o sea, no tuviéramos que hablar, qué impondría, ¿no? Nuestra telepatía, nuestra forma natural, sedentaria o nómade, lo que queramos, no sé qué época nos podíamos relacionar como humanos, ¿no? El primer inicio.
Pero es eso, ¿no? ¿Por qué un Dios es mejor que el otro y por qué un lenguaje es mejor que el otro? Dios se intenta romper eso y preguntarte muchas cosas, ¿no? Y ejemplo, cambia la estructura de las palabras, ¿no? Ejemplo, los dioses no aman, sino los dioses ven. Si tú llegas a verte, si tú fueras un dios y tú eres enorme, ejemplo, ¿no? Eres tamaño de una galaxia. Imagínate darte la vuelta entera así, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demorarías? Ya, solamente por ver al otro dios ya era un tema de amor, ¿no? Ellos se sentían, pero no se pueden ver por este tema de enormidad, de gran tamaño. Y eso creo que pasa es una alegoría entre los países que se creen grandes o tienen poderes, ¿no? Cada uno piensa en su lugar que tiene la educación, que tiene el lenguaje, que tiene todo correcto, ¿no? Y no se pueden ver porque son tan enormes en poder que no se pueden ver. Igual con el lenguaje, ¿no? Por eso nació Dioses, por esos dos temas, ¿no? Lo político y lo religioso. ¿Cómo Hace un nace rato este pusieron una libro? pregunta Morir que... en el intento. Hace un rato... Dime. Morir en el Morir. intento. ¿Cómo nace este libro? Morir es una aventura más periodística, es un homenaje a Cortázar. Cortázar escribe un cuento donde hay una agenda de un personaje que parece que se ha suicidado. Entonces yo dije, voy a crearle un homenaje a este cuentito que se me deformó porque al final son dos agendas en este solo libro. Y una agenda es su andar periodístico, ¿no? De lo que ve en la calle, y otra agenda es su andar de un amor fatídico. El libro es como un reto, ¿no? El que lee va a tener que decidir si el personaje principal lo mataron por estar escribiendo de esos problemas sociales políticos peruanos, o se terminó yendo con la chica o suicidando, ¿no? Ya decisión del lector. Es un libro de relatos cortos que tiene que ver mucho con temas reflexivos, ¿no? A mí sobre todo me gusta este que se llama La tarde cocinera. No sé si lo puedo leer un poquito para poder hablar de eso. Dice, la tarde cocinera se detiene, la bulla se apodera de la ciudad gris, una frenada inesperada, un grito lejano, aparece una imagen borrosa, se sienta en la cabecera, exige el menú del día, le revisa la cabeza a mi hermana, me pregunta sobre mis notas, la tarde cocinera se detiene, mi madre se sienta y empieza el interrogatorio, una respuesta alterada, una bofetada a mi hermana, un regaño hacia mi persona, desfogue de esa imagen borrosa sobre los pobres infantes de la mesa, la tarde cocinera se detiene, mi madre ha descubierto aromas femeninos ajenos, increpa, se enfurece, nos manda al cuarto, pelea enorme, la imagen borrosa desaparece, la tarde cocinera se detiene, yo me pregunto si esa imagen será mi padre y si debo quererlo, mi hermana me pregunta si lo volveremos a ver otro día. Como escuchaste en el relato, es un tema social, ¿no? Está hablando, y todo el libro de Morir es eso, habla de la violencia de los medios, de la pobreza, habla del vivir a media respiración, ¿no? Esa gente que se acostumbra a ser gobernada. Eso es morir en el intento. Ahora, el personaje es de Amores Tontos, ¿no? El personaje que en Amores Tontos está aprendiendo a amar, acá ya sabe amar y ya ha decidido su profesión, ¿no? Que es estudiar periodismo, que claro, por supuesto, es una relación conmigo, ¿no? Y que le decían el Rey Lagarto porque amaba mucho a Jim Morrison, ¿no? De The Doors. Por eso se llama Morir en intento, el Rey Lagarto y sus Amores Tontos. ¿Cómo nace el libro Las Féminas de Poe? ¿A qué se debe el título? Sí, a ver, este es un libro que es un trabajo de selección. Yo no voy a decir nunca antología porque la antología necesita una chamba muy fuerte. Lo que sí hicimos era que tradujimos lo que Cortázar no tradujo y algunas cosas que Cortázar tradujo de Poe, de Edgar Allan Poe, lo cambiamos un poco más peruano, más actual, y hice una investigación de algunas cosas de dioses, de entes. Me acuerdo que cuando yo empecé a hacer este trabajo, nunca pensé que iba a encontrar tanta literatura nórdica en la literatura de Poe. Poe es un amante de la literatura nórdica. Hay un montón de referencias cuando lean el libro, que esta es la segunda edición, acaba de salir. Y por supuesto es un homenaje o mejor dicho, es una pregunta que a mí me causó mucho, ¿no? Con el tema del feminismo hace tiempo, yo tenía una cercanía muy profunda en unas cosas, todavía las tengo, pero me preguntaba cómo así no solamente la mujer como esencia fue sacrificada, ¿no? En la época de la Santa Inquisición, ¿no? Donde se quemaron mujeres de todo tipo, sino que también las artes, ¿no? Las mujeres fueron tomadas de una manera celestial y ya no había tantas obras carnales o cosas de ese tipo, ¿no? Se cubría mucho. Y me preguntaba mucho
qué sucedió en la literatura con el personaje femenino, ¿no? Entonces, en una investigación me di cuenta que gracias a Poe, el personaje femenino volvió a retomar el valor que tenía antes, ¿no? Que tenía en la Odisea, que tenía en la Ilíada, que tenía en la Orestiada, y que en la etapa del medioevo perdió mucho peso, y que gracias a Poe, por supuesto. Entonces, acá en este libro están los cuentos y los poemas, donde los personajes principales de Poe son mujeres, ¿no? Es un libro que la verdad gustó mucho en la Feria Internacional hace 2 años, fue uno de los libros más buscados, salió una lista además, y que yo sé que le va a encantar. Es una literatura muy buena y además ha habido una investigación muy interesante. El prólogo que yo hago al inicio, que es la mitad, porque es un prólogo grande que yo tengo, pero acá puse la mitad, habla de esto, ¿no? De cómo la mujer en la época clásica era muy importante para las obras, ¿no? Y cómo se fue cayendo, ¿no? Y bueno, a mí me encanta sobre todo los personajes de Poe femeninos, ¿no? Ahí menciona a Jean Racine, ¿no? Que también dejó obras, novelas antes de Poe con nombres femeninos, ¿no? Como Atelier, Freda, Esther y Berenice, que le da el nombre a uno de sus personajes de Poe, ¿no? La gran Berenice, que se queda sin dientes, todo eso, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿por qué yo te hago una crítica ahí? Porque en El Cantar del Music, que es la obra más leída, ¿no? En esa época, si te das cuenta, los personajes femeninos, ¿qué son? ¿Te acuerdas algún pasaje importante del Music donde hay personajes femeninos? Muy aparte de cuando los esposos golpean a las mujeres. No hay, ¿sí o no? no hay, en casi todos los cantares no hay personajes femeninos importantes, ¿no? Entonces, ha sido un tema de revaloración. A diferencia del Quijote, que habla ¿no? de su amada, ¿no? En este caso es... Sí, pero ¿cuántos capítulos? ¿No? Pero ¿cuántos capítulos son ese? ¿Cuántos capítulos, o mejor dicho, un solo capítulo es esencial, Dulcinea? ¿Cuántas veces se menciona Dulcinea? Bueno, aunque Quijote más pues narraba pues sus peleas. Por supuesto, pero ejemplo, Dulcinea significa como un puente al amor, ¿no? Pero la esencia, o sea, Dulcinea ni siquiera es un personaje, o sea, es un personaje secundario importante porque significa el amor, así como todas las obras de eso, significa amor, significa paz, significa tal cosa, pero interacción, actuación, momento de circunstancia que va a cambiar. No, pues, es por eso que te digo que es Poe, o mi planteamiento es eso, ¿no? Que es Poe el que pone al personaje principal femenino como principal. Ahora, es una cosa muy entendible, yo lo entendí muy rápido. ¿Por qué los personajes principales de mujeres causaron tanto, no? Porque todavía había un machismo muy fuerte, por supuesto, y era terrible encontrar una mujer más inteligente. Si tú lees los cuentos de Poe, ahí te dicen, ¿no? El terror que causaba era porque era muy bella, porque era más blanca, porque sabía más alemán que el otro, porque sabía más cultura que el otro, porque tenía el más dinero, más haciendas que el otro. Entonces, ese tema, al final, Poe ha hecho una crítica social desde hace mucho antes a el temor a la mujer, ¿no? Por supuesto, la inteligencia de la mujer es terrible, ¿no? Me refiero a que si uno se pone a pensar, la inteligencia de las mujeres es muy fuerte, son superiores en IQ casi en todos los análisis que se hace ahora, ¿no? Y que se ha hecho por mucho tiempo. De repente ese terror, ¿no? Pero lo que sí es indudable que Poe revaloró el personaje femenino, ¿no? Y por eso salió La Fémina de Poe, ¿no? Que yo les invito a leer, la verdad, ¿no? O sea, es un libro muy bueno. ¿Cómo nace tu libro Omitidos? ¿A qué se debe el título? Omitidos tiene 36 cuentos, es una apuesta en homenaje a mis autores favoritos, por ahí algunos directores como Stanley Kubrick, que acá no está, acá hay un homenaje a Tarantino, autores, a mis amigos también, es un libro metaliterario, ¿no? Es un libro metaliterario, ya Dioses lo había sido, este es también metaliterario, donde hay algunas anécdotas o algunas cosas de investigación que yo he tenido y que he querido escribirlas, ¿no? Se dice que Martín Adán, antes de fallecer, le había dado una entrevista, ya. Esa entrevista no se sabe quién la hizo, no se sabe quién la dio, en la vida real, ¿no? Pero en mi cuento, el personaje de la entrevista existe, lo mandan a entrevistar a Martín Adán, Caretas, tiene otro nombre, pero es Caretas en la vida real, que sí sabe que fue Caretas que lo mandó a entrevistar a un autor.
y que yo propongo que es Scorza, ¿no? Es Scorza el que lo va a entrevistar a Martín Adán. En mi cuento, lamentablemente, en plena entrevista, Martín Adán muere, ¿no? Fallece. Mi Martín Adán de mi cuento es un Martín Adán loco, es un Martín Adán besánico, por supuesto, pero que ama estar besánico, que adora estar besánico. No es ese Martín Adán que se cuenta que los últimos años estaba triste, apático, que no quería hablar con nadie, ¿no? No, más bien Martín Adán es un tipo que juega con esa imagen, ¿no? Y Scorza renuncia a seguir trabajando de periodista, ¿no? En esa historia. Otra historia es Versos, que es un homenaje a Vallejo. Se dice que cuando Vallejo falleció, algunas personas que, mejor no sé si escribieron, dicen que sentían una vibra muy extraña alrededor de Vallejo a su muerte. Dicen que posiblemente Vallejo sufrió un tema de desdoblamiento, ¿no? O sea, salió su espíritu. Bueno, la gente católica cree eso. Entonces, en mi cuento es el Vallejo desdoblado que está hablando, está contando sobre cómo él se ve y cómo ve que llegan cartas de Lima y cómo ve a Georgette pisando con sus piecitos ennegrecidos las hojas que están tiradas todavía por la cama, porque Vallejo estaba delirando y escribiendo, y cómo cuando se ve que él muere, o sea, su alma ve que él muere, cómo ve sufriendo a Georgette, ¿no? Todos los cuentos de este trabajo tiene un título, ¿no? En este caso de Vallejo se llama Versos, porque hay una anécdota, una carta, donde Vallejo habla y dice que su mayor verso era Georgette, ¿no? Por eso se llama Verso, aquí está, Verso. Entonces, es un homenaje al amor de Vallejo, no solamente por la literatura, sino también por la vida. Hay momentos que Vallejo dice que no quiere morir, que le den más tiempo, ¿no? Pide, ruega que le den más tiempo, que ha escrito mucho de otros, pero que él no ha vivido, que él quiere vivir más. Es un Vallejo que a mucha gente le gusta, hay una gente que no le gusta, porque dicen, ¿cómo va a ser nuestro Vallejo, nuestro Token, que haya querido? Pero estás en la muerte, ¿no? Yo creo que la muerte de veces, yo creo que te vas a poner a cuestionar todo, ¿no? Y Vallejo se cuestiona todo, ¿no? Cierra así, dice, pensé que había escrito de lo más doloroso, pero en este instante escribo de cómo la veo llorar sobre mi cuerpo inerte. No me quise ir y me he ido. Veo millones de hombres con H mayúscula que ya no son solamente masas. Y ahí habla Georgette. ¿Dónde ha sido mi vida? Susurra ella apretando el dolor más fiero en su corazón de pluma, ¿no? Todo el libro, ¿por qué metaliterario? Porque todo el libro hay referencias, por supuesto, el cuento de Vallejo hay totalitarias líneas de los poemarios, de los libros, las anécdotas y todo ello. Ahí hay un cuento que me gusta mucho, que tal que te hablaba, se llama Corregido, que es un homenaje a Saramago. Saramago escribe una novela que a mí me encanta, se llama Evangelio según Jesucristo, pero su segunda novela que a mí me encanta es el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Y en el ensayo de ceguera, Saramago plantea que todos se quedan ciegos en una población, entonces, bueno, ustedes ya lo saben, y una sola persona ve, ¿no? Que al final también se queda ciega, o se hace la ciega después. En mi caso, no. Empiezan a perder la voz, empiezan a perder las fonemas, los fonos. Es un chico que está viviendo a la par. Pero esto ha sido como un virus mandado por el presidente, que no se menciona ahí, pero que es un presidente de corte norteamericano, por supuesto, y que al final los deciden mandarlos a la Antártida para que vivan ahí, los sin voz. Pero ese virus se expande, llega a la mujer del presidente y al final se voltea, ¿no? Y al final, tú sabes que cuando aparecen las pantallas oficiales, aparece algo chiquitito para los que no tienen voz, ¿no? La gente que es sordomuda, y están así, ya. En este caso se voltea la pantalla y acaba diciendo que hay una notificación para los con voz que se van a ir a la Antártida, y se nota en una pantalla grande la gente sin hablar, solamente el presentador telepáticamente nos está hablando a todos, y abajito en chiquitito, con bajo volumen, a los con voz, que ahora son poquitos, ¿no? Dice así: el mundo hoy ha llegado al 60% de ser los sin voz, de los cuales el 80% pueden comunicarse telepáticamente. Según los recientes estudios presentados por la ONU, ¿no? En burla, en unos 10 años, a más tardar, todos podemos comunicarnos sin usar sonidos ni tener la necesidad de aprender idiomas. Mi crítica que te digo siempre al idioma, ¿no? Yo escribo, pero igual yo creo que hay una forma de mandato ahí, ¿no? Informa un periodista sin hablar, mientras en un cuadradito en la parte inferior de la toma se escucha una voz para los con voz, ¿no? Que todavía quedan con voz, ¿no? Y se voltea. Entonces, todo el libro que habla de Bolaños, tú que has mencionado Bolaños
era un calidoso para escribir sus nombres de los personajes, ¿no? Es omitido el nombre del libro todavía por Bolaños, porque Bolaños escribía L, B, ¿no? Y en mi cuento no hago eso, sino lo que hago es un homenaje a él, donde los personajes están omitidos. Se menciona una omisión. Y por supuesto también una omisión. El personaje no sabe que tiene un hijo. La han omitido esa verdad, ¿no? Y él tampoco se decide a decirle a la mujer que ha tenido un hijo que quiere que la siga amando. Omite su sentimiento, ¿no? ¿Y por qué le puse omitidos al primer? Porque son 3 volúmenes que van a salir, ¿no? ¿Por qué le puse omitidos a este primer volumen? Pero yo creo que así es la primera fase de los escritores, ¿no? Primero son omitidos, ¿no? No vistos, no mencionados, ¿no? Y después pasan a otra etapa que, bueno, no lo puedo mencionar porque va a ser el segundo volumen de esta trayectoria, ¿no? Donde, sobre todo, tengo un cuento que me encanta mucho. A mí me gusta mucho esta locura de lo inerte o la vida, lo de inerte, que es que el poemario de Corsa, que gana el Premio Nacional de Poesía, está tomando un par de chelas, ¿no? con el poemario Trilce. Y empiezan a hablar y le dice, no es posible que te haya ganado el premio, ¿no? Y empieza a hablar de muchos poemarios. Este cuento yo estoy seguro que te va a encantar porque te gusta la poesía. Y se plantea el poemario de Corsa que no mereció ganar ese premio, ¿no? Es una ucronía, por supuesto, ¿no? No todos los poemarios nacieron al mismo tiempo, pero mi cuento va a ser eso. Va a ser un homenaje a Corsa por su lucha, ¿no? Porque al final le dieron el premio a ese poemario, ¿no? Y así, tengo cuentos sobre Pedro Félix Novoa, donde su personaje lo buscan para asesinarlo. Ese cuento lo escribí cuando él estaba mal. Es un gran amigo, lamentablemente se nos fue, una de las mejores voces narrativas peruanas de los últimos años, ¿no? Y así, la mayoría son escritores que han fallecido y y ahí están amigos, ¿no? Hay homenaje a Effer, a McKay, que aparecen escenas un poco fuertes. Siempre me gusta escribir un poco sucio en algunas cosas. Aparecen en la historia más fuerte que se llama Asesinos, que, que es como un multiverso de la misma historia, donde el escritor es un asesino, los termina asesinando a todos, ¿no? Pero es un homenaje a, como te digo, a Tarantino, ¿no? Quentin Tarantino, me encanta cómo escribe sus guiones, ¿no? Además de sus películas. Qué bonito, qué bonito. Creo que ya me has picado ya ya me llamó la atención para leer ese libro. Te lo voy a hacer llegar. Tienes un buen trabajo. Te lo voy a hacer llegar y además me comprometo de mandarte otro más para que lo sorteen, ¿te parece? Perfecto, no hay problema. Es el libro que más me está llamando la atención porque es algo relacionado con la literatura, con los editores, ¿no? Sí, dime, hay un homenaje a Osvaldo Reynoso también. Bien, ¿cómo nace tu proyecto Eris, editorial Eris, en la cual tú eres el director ahí? ¿Desde cuándo y cómo nace este proyecto? ¿Cuál es el objetivo de la editorial? A ver, Eris Editorial lo manejamos Karina Moscoso, Bayón, y quien habla, ella es la directora, yo soy el editor general. Cuando vamos a Eris fue por un tema de distribución, ella lleva muchos años distribuyendo, y yo le dije que ya no iba a editar en algunas editoriales peruanas, entonces ella me dijo, pero si te buscan, ¿no? Porque yo llevo varios años editando con varias editoriales, creo. La otra vez estamos sacando una cuenta a nivel nacional e internacional, llevo 300 libros, más de 300 libros editados en mis 15 años, así que estoy como editor. Entonces, con Karina hace más de 7 años nació la idea, porque la editorial va a cumplir 5, creo, si no me equivoco. Y me dijo, pero edita pues para nosotros, o sea, editemos, sacamos algo. Y yo le dije, ya, bacán, sacamos una editorial, y él me dijo, Eris Editorial, porque es la diosa de la discordia, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la crítica, la polémica, la discusión, pero como te digo, respetando siempre, ¿no? Entonces, nace Eris en ese lado, yo editando, Karina llevando los libros a todos los espacios, ya se nos sumaron graficantes, correctores, diagramadores, y el objetivo de Eris Editorial es no competir acá, lo voy a decir claro, no me gusta la intención de que la editorial se quede acá, ¿no? Hemos sacado un sello ya internacional, van a salir 3 libros para internacional, si no me equivoco, 3 libros, sí. Entonces, mi visión siempre ha sido con libros de extranjeros. Eris Editorial, cada 5 o 6 libros se intenta cambiar formatos, poner hojas distintas, gráficos distintos. Nuestro objetivo es hacer una editorial que pueda llevar a los autores hacia afuera, pero
Eso, por supuesto, tiene un proceso, ¿no? Y creo que estamos en eso. Nosotros tenemos varios sellos ya especializados, Lete de poesía, Limos de terror, Kratos ahora de mitología, que lo está diciendo ahora Pablo Astorga, Lete lo dije Miriam López, después Pangea, la editorial extranjera, sello editorial infantil, juvenil, Animal Literario que yo lo tenía antes abierto, que lo hemos convertido en regional, ¿no? Tenemos varios libros regionales en Eris, bastante autoras, por supuesto, infantiles. Entonces, estamos en ello. Iris Editorial, que es nuestro sello bilingüe. Entonces, y estamos ahí, estamos andando, estamos creciendo. Como te digo, mi objetivo es que a cada 5 años no tenga que enseñar y dedicarme solamente a la editorial. No porque no me guste enseñar, a mí me encanta enseñar. Ya sabes que los escritores y los docentes somos medio egocentristas en eso, nos gusta que nos escuchen, ¿no? Es algo natural. Pero sí, queremos eso. Nos está yendo muy bien con los libros. Tenemos Ponos también, nuestro sello especializado. Hemos sacado hace poco hace un par de meses, un libro de medicina de cerca de 560 páginas, enorme. De Olaya también una investigación. Tenemos varios palmas magisteriales, varias autoras mujeres que están dando la hora ahorita. Y entonces, yo estoy muy contento, la verdad, con Eris Editorial. Yo estoy seguro que Karina también lo está. Este año en la Internacional vamos a estar con nuestros libros en la Internacional. Esperemos que la gente nos apoye, como nos siga apoyando, ¿no? Estamos yendo, Karina está haciendo una chamba enorme, está que se va a todos lados, a todas las provincias, estamos yendo en colegios. Yo soy más un tema de edición, ¿no? Pero por supuesto el tema de diseño también, ¿no? Para el tema de las ferias y todo eso, estoy muy metido ahí. Estoy muy contento. Y faltas tú, pues, ¿no? Uh-huh. Ahora faltas tú, y hemos conversado varias veces. Espero que sí. Vamos al ámbito más personal. ¿Cómo te consideras? Gracias. ¿Creyente, agnóstico, ateo? Soy un creyente con muchas preguntas, ¿no? Soy un creyente con muchas preguntas. Uh-huh. Y en el ámbito político, ¿cómo te consideras? ¿Derecha, izquierda, del centro o eres anarquista? ¿Cómo te consideras en el ámbito de político? No tengo todos los elementos para ser anarquista. Me hubiese gustado ser anarquista, pero no creo que lo tenga. A ver, yo nací, como todos nacemos, ¿no? La gente pobre siendo zurdos, ¿no? Porque la sociedad nos implanta primero una ideología social, económica, política, ¿no? Pero la verdad, justo ayer estaba escuchando un rapero. A mí me gusta escuchar mucho el rap, el freestyle, todo esto de los chicos, me agrada, de verdad. Y un rapero llamado Asesino, mexicano, dijo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la derecha e izquierda? Y la gente le respondió, ¿qué? ¿Cuál? ¿No? Y dijo, ¿con qué mano robas? ¿No? Es la única diferencia, ¿con qué mano se roba? Yo de verdad, política peruana, mundial, yo no creo casi nadie, ¿no? Yo estoy seguro que va a haber polémica con lo que diga, porque ha habido polémica en una mesa hace unos pocos, me acuerdo, meses, estaban mis amigos. Yo dije que los últimos 3 a 4 elecciones, en segunda vuelta he votado viciado. Se molestaron, me dijeron que no era tomar postura, pero en una elección, es que yo sepa, puedes votar viciado y votar en blanco, ¿no? Ahí la ley lo dice, ¿no? La ley lo ampara. Entonces, si yo juego a la ley, yo estoy correcto en ese sentido, creo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo juego a mis valores, ¿por qué yo tendría que votar por un Castillo y por una Fujimori cuando los dos, para mí, de esa vez eran unos desastres, ¿no? Era un tipo impresentable y la otra ni hablar, ¿no? Una tipeja, podríamos decirle. Horrible. Entonces, ¿por qué yo tendría que votar por ellos? ¿Por qué yo tendría que votar sí o sí por Alan García? Que después del 80 y tantos fue peor gobierno económico, tendría que votar. ¿O por qué yo tendría que votar ahora por Carlos Álvarez, ejemplo? Si es el mejor candidato que hay, porque no es lo que dicen. ¿Por qué yo tendría que votar por Carlos Álvarez? ¿O por qué yo tendría que votar por el tal Humala, ¿no? El militar fuerte que ahora ha pasado a ser el militar fumón, ¿no? O sea, ¿yo por qué tendría que votar por esos tipos? ¿Por qué yo tengo la obligación de votar por esos tipos? Yo me pregunto siempre eso, y las últimas veces he votado viciado, y con mucho orgullo lo digo. Yo sí me gusta, mejor dicho, me trauma mucho la política, las injusticias y todo eso me joden, me joroban. Y mucho más ahora con mi hijita, ¿no? Porque yo pienso qué mundo le toca, dónde va a ir, ¿no?
Pero yo creo que lo políticamente correcto es no dañar a nadie, ¿no? En lo posible. Eso creo que es lo que me gira a mí. A intentar no dañar a nadie, ¿no? Intentar comprender al otro. Porque hay mucha gente con muchas Sí, cosas que tiene, ¿no? precis- Pobreza, problemas sentimentales, sí, de salud. precisamente, bueno, precisamente por la parte, ¿no? de las personas que eligieron a Castillo, ¿no? Por dar la contradicción a la señora Keiko, fue elegido P. Castillo y ahora Castillo pues fue retirado del poder y queda pues su vicepresidenta, que es Dina Boluarte, que es la primera mujer presidenta del Perú, según dicen algunos. ¿Tú qué opinas del actual gobierno de Dina Boluarte, que al fin no se dio pues que gobernara una mujer, ¿no? Porque siempre gobernaba un hombre y bueno, es obstinada, es terca esta mujer, no quiere dejar el poder, cree que está llevando bien a una buena dirección, buen rumbo el país, cree que todo esto se va a complicar? ¿Qué opinas del actual gobierno del Perú? ¿Está yendo en buena Sí, dirección o es total? hay muchas cositas. Primero, no es que no quiera dejar el poder, ¿no? Nosotros los limeños, sobre todo, ahí tengo que sacar al resto del Perú. Los limeños hemos permitido esto, ¿no? Los limeños hemos permitido que la violencia, que la sinvergüencería, que el fujimorismo nuevo, porque lo que estamos viviendo es un fujimorismo nuevo, gobierne de una manera tan lacra, ¿no? Eh, los limeños. Los grandes limeños, que siempre nos queremos cultos, ¿no? Políticamente, hemos dado los mayores votos a personas que no debían tener votos. Vizcarra, cuando no debió ni siquiera ser candidato, a Kenji Fujimori. Eh, los limeños permitieron que mataran gente a los 2 o 3 días que entró Dina y no salimos a marchar en cantidad, nadie, casi nada, o sea, salió gente, por supuesto, pero no hemos hecho la fuerza mayoritaria para sacarla. Entonces, no es que no quiera, ¿no? Sino que nosotros ya nos hemos acostumbrado. Como el limeño puede perder diariamente 200, 300, 150 soles, no sé, 80 soles aunque sea, mientras el provinciano pierde 10, 15 soles, ¿no? Nosotros se nos complica salir a marchar, se nos complica salir a sacar a alguien que debe retirarse, ¿no? Voy a decir algo que mucha gente puede estar en desacuerdo, ¿no? Pero que sí me ha causado preguntas, ¿no? Como te digo, yo vivo más con preguntas que con respuestas. Tú has dicho la primera mujer peruana, ¿no? Yo no he escuchado hasta ahorita que el ala fuerte del feminismo en Perú, en Lima, haya salido a tacharla de manera totalmente fuerte, ¿no? Recién, hace poco ejemplo, este gobierno ha afirmado de que en ciertas instituciones como construcción civil y todo eso, las mujeres no tengan representación. Se ha mandado un tema contra el LGTB, o sea, ha habido retrasos y el grupo femenino, el grupo feminista fuerte, que cala hondo ahorita, no ha salido a golpearla como yo creo que debería haberla golpeado, ¿no? Ahora, no solamente es Dina, ¿no? La rectora es San Marcos, ahora una rectora que la quieren sacar en la uni, la que fue ministra, bueno, la que fue el Poder Judicial manejó también, la mujer. No sé, mala suerte, ¿no? Mucha mala suerte para la representación femenina en el Perú, tener esos tipos de mujeres dictadoras. Ay, es que no quiero que te veten la transmisión. Pero sí, o sea, tipas sin sangre, ¿no? En la cara. Mm. Yo la otra vez estábamos hablando antes que Nadine Humala se fugara, ¿no? Yo decía, oye, tanto puede pasar en el Perú que Nadine se puede lanzar. Y aunque no creas, Nadine sería una imagen más interesante que Dina, ¿no? Porque es una mujer inteligente, que le gusta jugar a la política bien, en el sentido de que sabe mover el movimiento político, y parece que tiene más carácter que Dina. De repente podría ser una nueva cara de imagen, ¿no? Ahora, lo más probable es que gane Keiko, ¿no? Lo más probable es que gane Keiko, que es terrible, ¿no? Si no teniendo el poder oficialmente, nos ha puesto la delincuencia encima de nosotros, imagínate si tiene la banda, ¿no? Nos va a venir a dar con palos en el trasero a cada uno de nosotros, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora que tú tocas el tema
que tocas el tema sobre el feminismo. ¿Qué opinas tú del feminismo actual? ¿Crees que está evolucionando para bien, está yendo con buen rumbo, a diferencia de los años anteriores, de las generaciones anteriores, como por ejemplo tenía buenos representantes, ¿no? Por ejemplo, Simone de Beauvoir, una filósofa, ¿no? Que a través de sus libros hacía que esté bien representada a las mujeres, o como Clorinda Mato de Turner, que acá la escritora peruana, ¿no? Entonces, personajes así como ellas han hecho de que el feminismo o las mujeres sean muy bien vistos dentro de la sociedad con sus propios derechos y todo. ¿Qué opinas tú del feminismo actual, hoy por hoy? Por ejemplo, la forma como se Bueno, expresan, cómo protestan, se desnudan, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú al respecto? bueno, mira, en la época que tú has mencionado, ¿no? También tenemos que sumar a Flora Tristán, ¿no? Dora Mayer. Ejemplo, uno de los libros que más me gusta de Llosa se llama El paraíso en la otra esquina, que hablan de Flora Tristán y de Paul Gauguin, ¿no? Paul Gauguin era su nieto. Que es hermoso ese cierre de ese libro, la verdad. Pero en la parte de Flora Tristán, cuando Mario Vargas habla de la lucha, ¿no? Del tema laboral. Yo no creo que, yo siempre tenía una idea que a veces no le gusta mucho, pero yo no creo que las cosas se deben ganar en el sentido de pisar al otro, ¿no? Yo creo que los derechos humanos se deben respetar en todo sentido, ¿no? La mujer vale, para mí, igual que un varón, en el sentido monetario, en el sentido económico, en el sentido social. Hay muchas injusticias por muchos siglos, por supuesto, que se han dado y que tienen que reivindicarse, o mejor dicho, cambiarse y que se están cambiando. En La Fémina de Poe, mi libro lo dice muy claramente. Yo estoy en desacuerdo la anulación del valor femenino, no solamente en la literatura, sino a nivel social y mundial, filosófico, psicológico y todo eso, que se ha estado revalorando. El problema es que me causa preguntas que me parecen peligrosas. Hay posturas, o mejor dicho, vertientes dentro del feminismo, que es valioso, por supuesto, que dicen que no se va a necesitar al varón para la procreación. Ok, interesante, ¿no? Interesante es esa ficción que se puede dar ahora, porque la ciencia ficción ya se da todos los días, ¿no? Tú lees a Asimov hace cuántos años y mira, ya tenemos la IA, ¿no? Y Asimov ya lo había dicho. Pero ¿qué sucede o qué va a suceder con la familia como esencia? Ahora, claro, la pregunta es, pero tenía un matón, a un sinvergüenza que tenía 4 o 5 familias al mismo tiempo, ¿eso es familia? No. Pero no tener a ninguno de los dos cerca, no tener a ninguno de los dos para hablar. ¿Ese va a ser la nueva familia? Sí, eso va a ser la nueva familia. Pero no es culpa del feminismo, es culpa del autoritarismo humano. Dina Boluarte es un gran ejemplo. El autoritarismo humano se encuentra en los varones, en las mujeres, en los chinos, en los peruanos, en los asiáticos, en los norteamericanos, en los niños, solo que no se ha trabajado eso. No hay una clase para manejar el autoritarismo, no hay una clase para manejar la envidia, no hay una clase para manejar el instinto de guerra que tenemos nosotros como humanos. O sea, acuérdate que nuestro ADN tiene siglos, ¿no? Ya inscrito en ser superior al otro. Si no lo puedes, agacha la cabeza y te haces tú el inocente, ¿no? En muchos sentidos, por supuesto. Pero si tú lo pudieses, pisas. Y eso está pasando con muchas vertientes del feminismo que lamentablemente quieren lo que tenía el varón. Pero no se han hecho la pregunta, es, ¿qué tan bien tenía el varón las cosas? ¿Qué? El tener 3, 4 mujeres al mismo tiempo, ¿esto está correcto? O sea, ahora, como ya eres como varón, puedes tener 3, 4 varones. ¿Eso es lo correcto? ¿Es lo correcto abandonar una familia, como lo hacían los varones? ¿Es lo correcto, o sea, ir allá y para allá, embarazar a quien sea? ¿Es lo correcto embarazarse cuando uno se le da la gana? O sea, yo me puedo preguntar, no ha habido preguntas de qué estaba bien que estaba haciendo el varón y qué estaba haciendo mal. ¿Por qué hacer lo que hacía el varón si también estaba mal, ¿no? Y hay muchas cosas que me pregunto, yo no sé, yo siento que hay un manejo detrás que es muy raro. En el lenguaje inclusivo, para las personas que saben de lenguaje, ¿no? Sabemos muy bien que la E, señores, es género masculino, ¿no es así? La E es género masculino. Muy bien. La O es neutro, la A es femenino, ¿no es así? Ok.
Y las que no tienen valor son la I, U, que son las débiles, ¿no? Ya está. Genial, muy bien. Yo no entiendo por qué el lenguaje inclusivo va a ser todo con la E, cuando es una representación masculina. Yo no sé de quién les ha dicho que esa es la forma de cambiar las cosas. Cuando tenían la I y la U, podrían haber ponido diéresis, ¿no? Para que agarre más fuerza la I y la U, como lo hay a veces en algunas palabras. ¿Por qué? Porque no quieren ser débiles. ¿Por qué? Porque no quieren revalorar lo débil. ¿Por qué? Porque no hay que todos ser iguales. ¿Por qué no llevar las débiles a decir no, no hay débiles, son todas fuertes? O todas tienen el mismo nivel. ¿Por qué no se cambió? Yo me pregunto, ¿por qué no ha habido esa intención de cambio? ¿Qué pasó? Por eso Yosa, cuando le preguntaron sobre el lenguaje inclusivo, se rió. Yo entiendo, y muchos de los lingüistas se ríen porque la E, para entendernos todos, todos, ¿ah? No solamente las damas, sino varones, por supuesto, es lenguaje de género masculino. Entonces, hay cositas que se están haciendo que creo que debería reposarse, pensarse, y todos, yo creo que todos, ¿no? Este tema de cerrar, hacer, como antes los varones hacíamos tan topemente, ¿no? Para elegir a un rey se cerraba, ninguna mujer entraba. Y hay reuniones ahora que solamente las mujeres entran y ningún varón entra. ¿Y dónde está la comunidad, no? Eso que me parece un poco, pero como te digo, como preguntas, más como sentencias. Yo no sentencio nada de ello porque de repente es el camino a un mejor mundo, ¿no? Y sería genial que sea así, ¿no? Perfecto. Y, eso era mi otra pregunta sobre este llamado lenguaje inclusivo, lenguaje igualitario. Pero, o sea, en todo caso te preguntaría si en algún momento tú sabes, cualquier cosa puede ocurrir porque esto de las ONGs, el sistema está siendo siempre manejado por un cierto grupo político. Si en algún momento de repente pues está dentro de la Real Academia Española y dice se va a dar lenguaje igualitario ya como tal y que se enseñe, ¿tú aceptarías ese cambio de la Real Academia Española con el lenguaje inclusivo, el lenguaje igualitario? ¿Estarías de acuerdo con eso? La verdad es que, a ver, los cambios en la RAE, o sea, si uno se aplica a la RAE, ¿no? Y si no, no es anarquista en ese sentido de lenguaje, uno se aplica, ¿no? O sea, por ejemplo, los solos hace 25 años se tildaban, ¿no? Y de hace 11 años ya no se debe tildar porque es una falta, un error. Por ejemplo, cuando yo edito, muchas personas mayores me dicen, no, pero los solos se tildan, que a mí me gusta. Todo. Le digo, pero va a ser manejado como error. O sea, ya la RAE lo manejó como error. Hay cosas que ha aceptado la RAE que son discutibles, pero hay que entender también esto, hay que tener una cosa bien clara, que el lenguaje que nosotros manejamos no es el perfecto, pues. Nuestro lenguaje es un sub de otro lenguaje, y ese lenguaje fue sub de otro lenguaje. Y siempre los lenguajes han oficializado al pueblo, ¿no? O sea, me refiero que los lenguajes, a final de cuentas, manejados, por supuesto, por gente que no es del pueblo, pero siempre oficializados por el pueblo porque el pueblo es la mayoría. Entonces, los lenguajes van a cambiar, no hay ningún problema en eso. Lo que yo pregunto, lo que yo hago es, ¿qué tipo de cambio? Si se está pensando bien. Por ejemplo, yo estoy correctamente de acuerdo cuando dice que el lenguaje se ha usado para denigrar a las mujeres. Por supuesto que sí. ¿En qué formas? Los profesores cuando van a enseñar dicen, ¿no? Un ejemplo de derivados, ok, ya está, ya vamos bien. Vamos a ver morfología, ya está, muy bien. Ahora vamos a hacer ejemplos, ya está. Tea, uta, puta, ya está. Oye, pero ¿por qué puta y por qué no puto? ¿No? ¿Me entiendes? ¿Por qué vagabunda y no vagabundo? ¿Por qué no usas esto? ¿Por qué no usas el otro lado de la monedita? Eso sí se ha usado por muchos siglos y eso ha sido duramente sobre la mujer. Eso sí debe cambiarse. Debe haber una igualdad de ejemplos negativos y ejemplos positivos, ¿no? Que debe salir voluntariamente de los docentes, mujeres o varones, que sean justos con eso y que les digan a los chicos que no tiene nada que ver con denigrar al otro, sino que tiene que ver con una ejemplificación del lenguaje. Ahora, si tú, toda la clase, los ejemplos negativos sociales los tiras para mujeres, entonces sí hay una postura, ¿no? Eso sí tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Pero esto de cambiar la E, la O, la A, y sin saber que la E representa el género masculino, eso sí me parece un disparo a su propio pies, ¿no? A su propio pies, ¿no? Una traición a sí mismo, ¿no? Un cuchillo a la espalda que están haciendo. ¿Qué es importante para ti? ¿El autor o la obra?
esto te lo pregunto porque Vargas Llosa fue criticado por su opinión política, pero sin embargo tiene una tremenda obra. El caso de Pablo Neruda, por el caso de su hija que no lo reconoció, el caso de Octavio Paz, que tuvo una relación tóxica y tormentosa con Elena Garro, sobre todo por culpa de Octavio Paz, por propias palabras de Elena Garro, ¿no? O el caso de tantos otros autores más que de repente como personas no eran tanto como lo que eran como autores. ¿Para ti qué es importante, el autor o la obra? Mira, ahí también yo respeto las dos opiniones. Voy a hablar sobre Mario un poco porque me parece que es importante hablarlo, ¿no? Mario es un premio Nobel muy merecido, estructuralmente muy bueno, que además su abuela era Dora Ureta, ¿no? Igual que mi hijita, son ahí una familia lejana por ese lado. Eh, entonces, sí me duele mucho que Mario haya flaqueado en los últimos años de vida y apoyado a Dina, ejemplo, ¿no? Apoyado al fujimorismo, tanto que lo combatió, ¿no? Para nosotros, los que adorábamos a Mario cuando ganó el Nobel y todo ello, políticamente, por supuesto, había discusiones distintas, pero siempre yo lo veía como un tipo que seguía una línea de derecha, por supuesto, pero en contra del tipo de dictaduras. O sea, yo entendía eso, ¿no? Pero después salir a decir que él prefería que ganara Keiko Fujimori, ¿no? Que era un hecho que iba a haber una dictadura, más o menos como la que se vive, o una autocracia, mejor dicho, me pareció que decepcionó. Pero en la literatura lo que él hizo no es nada decepcionante, ¿no? Él forma el boom, o mejor dicho, él es el eje, él es la cara visible del boom. García Márquez antes de ganar el Nobel lo adoraba y lo admiraba. Es García Márquez el que pide vivir al lado de la casa de los Llosa, ¿no? Cuando la promotora, Castel, si no me equivoco, no me acuerdo su nombre ahorita, los junta, ¿no? A Cortázar, a Llosa, a todos ahí mismo en Barcelona, si no me equivoco, en España. Entonces, hay que respetar mucho eso. ¿Qué es más importante, el autor o la obra? De repente, pues, o sea, si yo estoy leyendo biografía, por supuesto, el autor, ¿no? Pero si yo estoy leyendo sus obras, por supuesto, la propia obra. Ahora, hay autores que no se conoce nada de su vida y que sus obras son importantes, ¿no? Sobre todo pasa cuando pasa el tiempo más, ya no. Pero hay autores que tú lo admiras o llegas a su obra por su propia vida, ¿no? Hay gente de derecha que han leído a Mario porque políticamente lo admiraban y después se han acercado a Mario, ¿no? En literatura. Y así. Pero, como te digo, yo respeto ambas posturas, pero si tú me das a elegir con qué yo armo mi biblioteca, yo armo con obras, no con autores. yo armo mi biblioteca, así como tú, supongo que con las obras, ¿no? Yo tengo la Odisea y la Ilíada no por Homero, sino porque sé por ser la Odisea y la Ilíada, ¿no? Yo tengo el libro de arena no por Borges, sino por ser libro de arena. Yo tengo Cronopis y Famas no por Cortázar, sino por ser Cronopis y Famas, ¿no? Yo tengo la colección de Señor de los Anillos, no por Tolkien, sino por ser Señor de los Anillos y todo lo que me dicen el Señor de los Anillos. Yo armo más mi biblioteca por las obras, más que por los autores, ¿no? ¿Qué opinas tú de la literatura contemporánea actual, sobre todo de los autores jóvenes? ¿Crees tú, sobre todo en el país de Perú, hay autores con futuro literario? ¿Has conocido algunos? ¿Los puedes mencionar? ¿O crees que todavía no vaya autores que, por ejemplo, en algún momento dado por la propia boca de Bailey, cada 500 años tiene que pasar en el Perú para que nazca un Vargas Llosa o tener que pasar como 1000 años como para tener otro escritor como Vargas Llosa? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que hay escritores jóvenes con futuro literario? Lo que dice Bailey, que para mí es un gran narrador, la verdad, uno de los mejores de prosa a nivel peruano e internacional, o sea, lo que se vende, ¿no? Tú sabes que hay una venta hacia afuera y un grupo interno, ¿no? No lo creo así, ¿no? Cromwell Jara es una bestia, Samuel Card es muy bueno, mayores. De escritores jóvenes, la misma pregunta nos hacían a otros escritores mayores cuando nosotros aparecíamos y estoy seguro que no sabían qué habíamos hecho nosotros, porque cada uno está en su mundo, en su chamba, en su trabajo. Y no está mal, ¿eh? Yo como editor conozco muchos autores jóvenes porque estoy editando, pero si no estuviera editando y estuviera metido solamente en enseñar y escribir lo mío, supongo que conocería nada más a mi gente contemporánea.
Y eso no está mal, porque la realidad a veces pisa así, ¿no? En este caso de los escritores contemporáneos, yo creo que el Perú siempre ha tenido muy buenos escritores. El tema es que el mercado es un poco injusto con muchos de ellos, ¿no? Tienen que madurar, tienen que envejecer. Eso me parece un poco malo, ¿no? Una cosa es que maduren, como en nuestro caso, ejemplo, yo tengo 39, ya tengo una cantidad de libros, ya sé por dónde voy, recién voy a publicar mi primera novela, porque mi idea siempre fue que a los 40 iba a salir mi primera novela, me parecía injusto hacer leer a alguien sin, no sé, pues una novela sin editarlo con calma, sin pensarlo, sin varios elementos, ¿no? Que ahora mi primera novela que lo he editado, creo que lo tiene, sin lenguaje apropiado, sin belleza. Entonces, yo creo que hay chicos, y va a haber siempre chicos, ¿ah? Va a haber siempre chicos. Yo cuando enseño, leo muchos textos de algunos chicos que no usan IA, ¿no? Lo leen, lo escriben ahí a mano. Y tienen muchas cosas que decir. Es que Perú hay que Perú, a ver, los países que tienen buenos escritores siempre han tenido muchos problemas, ¿no? Y Perú es un país con muchos problemas, pero con muchos problemas, ¿no? Sociales, culturales, económicos, educativos, ahora ambientales, ¿no? Sobre todo. Entonces, yo creo que sí hay. El tema es que no podemos juzgarlos inmediatamente. Hay que ser justos. Cuando tú eras joven, cuando tú eras chivolo, ¿no? Igual, todos hemos sido así. No nos gusta que juzguen, pues. O sea, si vas a crecer, que te aconsejen, pero que no te digan, no, esto está para el barro, ¿no? No, más bien, ese barro se debe armar así, asá, como tuvimos nosotros la oportunidad, ejemplo, en mi caso, con Osvaldo Reynoso. Yo todavía sigo aprendiendo de escritores mayores como Cromwell. O sea, el escritor está en pleno aprendizaje, ¿no? No lo puedes sentenciar por un texto que encuentres, no sé, 80 errores de destilación, o no lo puedes sentenciar porque no cerró bien el texto, o no lo puedes sentenciar porque abrió mal el texto, o no lo puedes sentenciar porque usó 20 adverbios. No, yo creo que no va a ir por ahí a sentenciar. Que lo corrijas es otra cosa. Pero decir, es malo por esto, por acumulación de errores, no me parece. ¿Qué consejo le das a los autores jóvenes que tienen la idea de publicar por primera vez? Si pueden evitar publicar, porque van a perder mucho dinero y van a perder mucha vida, que lo eviten. No, que yo digo que si tú adoras publicar, escribir, si tú adoras transmitir historias y te gustaría compartir, o tú crees que hay algunas personas que lo que tú escribas puede ayudarles, les pueda causar preguntas, les pueda aliviar en algunos dolores o algunos pensamientos, yo creo que sí, que deberías publicarlo. Lo que sí tienes que esperar que la crítica no te aplauda, lo que tienes que esperar que lo que tú saques de repente no sea entendible al inicio. Lo que tienes que esperar es que tú debes sentirte satisfecho con tu publicación, estar feliz con tu publicación y buscar seguir escribiendo si amas la escritura, ¿no? Ahora, si con una sola obra te es suficiente para ti, en el sentido de que decidiste nada más escribir una sola novela, o un solo poemario, un solo comentario, correcto, ¿no? Es tu decisión y está muy bien, está muy bien. Creo que Bien, eso que se salió. bien, bien, no, esto lo hago porque te voy a hacer 5 preguntas puntuales sobre los libros y quiero, bueno, que tú salgas solo en la pantalla como para que respondas muy bien. ¿Qué libro te cambió la vida? El Principito. ¿Cuál es el libro más inspirador que has leído? La Biblia. ¿Qué libro regalarías siempre? Cronopios y Famas, de Julio Cortázar. ¿Qué libro has leído muchas veces? Vallejo en su totalidad. ¿Y qué libro te encuentras leyendo actualmente? De los que estoy editando, hay uno que se llama Valieri, la segunda parte de Ferreira Cruz, que es una novela muy, muy buena. Cuando salga les va a encantar. Habla sobre un chico con problemas psicológicos que asesina a su padre, que era un cura, ¿no? Un cura violador. Muy buena novela, la verdad. Lo estoy releyendo porque quiero presentarlo muy bien. Te voy a mencionar 2 autores en la cual quiero que te quedes solo con uno. ¿Mario Vargas Llosa o José María Arguedas?
Llosa, Mario Vargas Llosa. ¿Mario Vargas Llosa o César Vallejo? César Vallejo. ¿César Vallejo o Javier Herao? César Vallejo. ¿César Vallejo o Ciro Alegría? César Vallejo. ¿César Vallejo o Manuel Escorza? César Vallejo. ¿César Vallejo o Julio Cortázar? César Vallejo. ¿César Vallejo o Gabriel García Márquez? Sin duda, Vallejo, ¿no? ¿César Vallejo o Jorge Luis Borges? Vallejo, sin duda Vallejo. Bien. Vallejo al nivel de Vallejo, solamente Vallejo al nivel de Homero, ¿eh? O sea, Vallejo al nivel de Homero, Vallejo a nivel de los top 10 de Dante Alighieri. Ha sido una bestia. Hemos tenido el mejor poeta de toda la historia y el Perú no saca provecho de esto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahora, cuéntanos dónde pueden adquirir tus libros, dónde pueden ubicarte en tus redes sociales, ¿no? Dónde pueden seguir tus lectores. Y lo último, puedes mencionar, ¿no? ¿Qué libro nuevo vas a publicar? Ok, en Facebook estoy como Jorge Ureta Sandoval, igual que en Instagram. El resto, YouTube también tengo mi canal donde se suben entrevistas, algunas partes. Por ejemplo, esta entrevista la voy a rebotar, por supuesto, ahí en el canal, para que vean. Alguna entrevista que me han hecho. Eris Editorial también tiene su página, ahí pueden comprar mis libros. Se viene una novela que el título lo voy a tener que cambiar porque se lo cedí a un autor de mi editorial, que habla de los 11 años del gobierno de Fujimori, que es un poco terrible. Es una novela que a mí me duele mucho por los personajes, ¿no? Habla algo del hambre, ¿no? Toda la novela habla del hambre, habla de la pérdida, y me gustaría, como para que vayan quedando un poquito, ¿no? Me gustaría leer solamente 2 párrafos de cómo entra la novela, no sé si les apetece. Y tiene subtítulos, ¿no? Esto se llama Ana. Nunca estuvo a corriente quién fue su progenitor, así como nunca supo quién. Disculpa. Nunca estuvo a corriente quién fue su progenitor, así como nunca supo quién era el padre impuesto, quien la crió. Es por eso que se engañó con su superhéroe elegido, pagando los platos rotos de todos ellos. Ella, con sus apenas 11 años, una cachetada estampada en el rostro, su cuerpo volando directo al sofá, tronchado, casi al 90%, se encontró indefensa frente al tipejo que apestaba alcohol y gases internos. Pobre Ana. Los ríos se convirtieron en mar, y en medio del cielo se abrió un agujero que dejó entrar un calor tan ardiente que esa zona de reserva natural se incendió por completo. Las cordilleras, con poco tiempo de nacidas, en plena formación, se hicieron brechas. Las placas maltratadas originaron un terremoto de magnitud 12 y 15 minutos después se produjo un tsunami devastador que no dejó esperanza de vida, ninguna. Toda ella desapareció, sobre todo sus sueños, los inocentes, los tontos y también los ambiciosos. Desapareció la sonrisa heredada de su padre, igual que el nombre escrito en su partida de nacimiento. Se convirtió en enunciados con cargas negativas y empezó a nombrarse frente al espejo de muchas maneras. Oye tú, la tonta, la sin padre, la sin padres, la burlada por su héroe, la violada 1, 2, 3, N veces. Se fumó la pequeña Ana, la de esos años, niña infanta. Se fumó aquel mundo que con penas ya aceptadas era un mundo bueno para ella, y empezó a deformarse hasta casi explotar. Se deformó y formó el llamado de su madre para hacer las compras, para lavar la ropa, y sobre todo se deformó y formó el vamos a cenar en más que un solo llamado, en una sentencia. Bueno, así va a empezar la novela. Como ves, Excelente. va a estar llena de violaciones, el tema del racismo, el tema de muchas cosas que la sociedad peruana, sobre todo en el tema del fujimorismo, se acrecentó, ¿no? La gente se ha olvidado de eso, pero la pobreza, los despidos, las violaciones contra voluntad, las operaciones contra voluntad de las mujeres, el hambre, el racismo era muy fuerte en esa época, ¿no? Muy bien, Jorge. Esperemos que también tenga el mismo éxito tu próxima novela, y sabemos que sí, porque tus libros son todos, ¿no?, un encanto que llama la atención a los lectores. Bien, Gracias. algo más que tengas que agregar o decir, o mencionar que no hayas dicho durante la entrevista, porque ya llegamos al final del programa.
y tus palabras de despedida. Para nosotros ha sido un honor haberte entrevistado, ¿no? Bueno, un mensaje personal, yo como persona, yo como escritor, yo como hombre de letras, como edición, como familia, como en general, eh, creo que yo soy ahora lo que por tantos años me pregunté, ¿no? ¿Qué cosa sería como persona? Y ese es ser el padre de Trilce, ¿no? Aquí le mando un mensaje a mi hija, que espero que vea esta entrevista en algún momento y pueda entender algunas cosas inadecuadas que de repente he dicho, o de repente esté al 99% en contra de todas las preguntas que he postulado en esta entrevista, ¿no? Y gracias a ti, Jonathan, a tu amistad, a tu literatura, el andar literario es esto, es el latir, como hemos dicho, ¿no? La poesía, y qué más que mi hija para decir que yo amo y soy poesía, ¿no? Soy Trilce en este momento. Gracias. Muy bien, ha estado con nosotros el escritor, el poeta, el editor, el periodista, el docente, Jorge Ureta Sandoval. Los que no hayan podido ver la entrevista lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, en Harry Confidencias en el Tiempo, ya editado, y algunos fragmentos en el canal de TikTok, en Harry Confidencias en el Tiempo, y en otras redes sociales más que también lleva Harry Confidencias en el Tiempo. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Esperemos entrevistar a otro nuevo autor, y a todos los que nos han visto y los que han comentado el programa, gracias, y bueno, con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Jorge, y saludos cordiales a todos.